Hey coders, bienvenidos al curso práctico de Prisma. En este curso vas a aprender a usar una de las bibliotecas más populares del ecosistema de Node.js y JavaScript que te permitirá ejecutar consultas de múltiples bases de datos usando código de JavaScript y TypeScript. Gracias a esta biblioteca puedes evitar escribir consultas SQL desde tus proyectos backend y desarrollar rápidamente el diseño de tus bases de datos. En este curso veremos cómo hacer consultas SQL desde Prisma, cómo relacionar datos, cómo consultar datos relacionados o cómo integrarlos con TypeScript, además de aprender cómo utilizar algunas interfaces gráficas para bases de datos. Todo esto para que al final podamos subir nuestra base de datos que hemos estado desarrollando a producción. Y este curso te puede ayudar a tener fundamentos más sólidos cuando vayas a utilizar Prisma en Node.js, Express, Nest.js, Next.js y muchos otros frameworks más basados en JavaScript. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Cuando hablamos de Prisma, estamos hablando de un paquete o módulo de JavaScript que es catalogado como un Object Relational Mapper o también llamado ORM. De hecho, este es un paquete de código que puedes instalar en tus proyectos de JavaScript y TypeScript de backend que están usando Node.js por debajo. Esto para que te facilite la interacción de tu aplicación web backend con una base de datos. Entre algunas de las características de Prisma podemos encontrar que provee tipado seguro cuando trabajas con TypeScript y JavaScript. También soporta varios tipos de bases de datos relacionales, entre las que podemos encontrar PostgreSQL, MySQL, SQLite, e incluso también soporta bases de datos no SQL como podría ser MongoDB. Y lo genial de Prisma es que si mañana quieres cambiar de una base de datos a otra, no tienes que hacer muchos cambios, solo tendrías que cambiar un pequeño archivo de configuración y quizás algunos tipos de datos en tu esquema, y con eso ya estarías migrando todo el esquema de base de datos a otro sistema gestor. De hecho, genera código también de JavaScript para que puedas interactuar con tu esquema de base de datos sin la necesidad de que tú mismo los estés creando. Esto es muy útil cuando se trabaja con TypeScript para que no estés creando o repitiendo tipos de datos y utilices los de Prisma. De hecho, Prisma simplifica mucho el uso de una base de datos al ofrecer una API fácil de utilizar, además de proveer herramientas útiles para que puedas tener operaciones comunes como consultar datos, generar tablas, migrar datos e incluso desplegar la base de datos. Prisma típicamente lo usarás en conjunto con algún framework de backend, como podría ser Express, Nest.js o frameworks de server-side rendering como Next.js o Remix, por ejemplo. Así que aprenderlo puede ahorrarte varias horas de trabajo al poder usarlo en muchos de tus proyectos personales o proyectos de producción. Prisma es un módulo que ha sido desarrollado por varios años, así que tiene muchas funcionalidades y módulos de NPM que lo complementan. Pero cuando hablamos de las partes principales de Prisma, estas son tres. La primera es Prisma Client, el cual es un módulo de Node.js o de NPM que se instala en tu proyecto y que ya está autogenerado, o mejor dicho, ya se ha generado con el código que necesita tu proyecto para poder trabajar con las tablas que has definido. También genera tipos de datos para que puedas tener autocompletado o corrección de errores y permite a los desarrolladores enviar consultas de base de datos de una manera muy fácil y segura. Es decir, que está validando de cierta forma los datos para que cumplan con los datos que espera tu tabla. Y todo esto se genera de forma automática gracias a que nosotros definimos el esquema en Prisma. Luego también hay un comando especial llamado Prisma Migrate, el cual es una forma fácil de poder alterar nuestra base de datos. Supongamos que empezamos con un esquema sencillo y luego lo modificamos. No tenemos que ir a nuestra base de datos y alterarla. Prisma ya lo puede hacer de forma automática cuando nosotros lo decidamos. Luego también está Prisma Studio, que es una interfaz gráfica de usuario que está basada en la web y que permite poder editar nuestros datos o poder acceder a las tablas o los registros de las tablas para que nosotros podamos editarlo directamente desde un navegador. Esto es similar a proyectos como pgadmin, por ejemplo, o dbeaver o MySQL Workbench. Es decir, es una interfaz gráfica, solo que en este caso funciona desde la web y es mucho más sencilla en comparación a otros programas. Y ya estaría, con esto ya tienen una idea de qué es Prisma. Sé que algunas cosas pueden sonar complicadas, pero en realidad son más sencillas cuando escribamos código. Así que una vez ya teniendo esta idea, pues vamos a pasar a crear nuestro primer proyecto en Prisma utilizando Node.js. Antes de empezar a utilizar Prisma, es necesario cumplir con algunos requerimientos o conocimientos básicos. Entre los requerimientos podemos encontrar que es necesario conocer y tener instalado Node.js. Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript. Gracias a esta herramienta o programa podemos utilizar módulos o también llamados paquetes de backend e incluso frontend. Así que antes de ir por Prisma, aconsejo estudiar primero Node.js y tenerlo instalado, por supuesto. Luego, a modo de recomendación, es también una buena idea tener una noción acerca de qué es una base de datos.
Esto porque Prisma no evita que conozcas algún sistema gestor de base de datos, sino que simplemente simplifica el uso. Así que te recomendaría estudiar alguna base de datos primero, como podría ser PostgreSQL, SQLite, MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server o incluso MongoDB, que Prisma también soporta. Aunque si ya conoces lo básico de alguna base de datos, puedes continuar con el curso, porque para este curso estaremos utilizando SQLite como una base de datos que no necesitamos instalar por aparte. En resumen, el único requerimiento para este curso es tener Node.js instalado y saber algo de base de datos. Con esto dicho, ya podemos continuar. Ok, con nuestras herramientas instaladas, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer proyecto de Node.js y allí es donde vamos a instalar Prisma. Lo primero que vamos a hacer es venir al escritorio y crear una carpeta nueva. En nuestro caso el proyecto lo vamos a llamar Prisma-course y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. Una vez abierto allí, lo que vamos a hacer es inicializar un proyecto de Node. Entonces vamos a abrir una terminal o consola, dependiendo del sistema en el que estén. Y para poder abrirlo de forma genérica pueden presionar F1 y aquí ustedes pueden escribir Create Terminal. Y van a ver una opción como esta, Terminal, Crear nueva terminal. También hay atajos de teclado, pero esto depende mucho del sistema operativo en el que estén trabajando y también el lenguaje en el que tengan el editor. Entonces esta es la forma más genérica de poder abrirlo. Damos un clic y con esto se abre una consola o terminal. Una vez abierto, lo que vamos a ejecutar es el comando npm init-y. Este comando nos va a servir para poder crear un archivo package.json en donde este archivo nos va a poder, digamos, listar los paquetes o módulos que nuestro proyecto necesita. También tiene una sección de scripts en donde nosotros vamos a poder crear nuestros propios comandos para poder ejecutarlo. Pero de momento vamos a cerrarlo, vamos a ir en la terminal. Voy a limpiar la terminal, pueden limpiarlo con Control L si están en Linux o Mac o CLS si están en Windows. Una vez estén en la terminal vamos a instalar el módulo de Prisma, vamos a decir npm i Prisma. Y Prisma es un módulo que por lo general lo utilizamos en desarrollo. Esto puede sonar un poco extraño porque Prisma sí es un ORM, es decir, es un paquete que nos permite interactuar con la base de datos y la base de datos lo vamos a estar utilizando en producción. ¿Por qué sería un módulo de desarrollo? Debería ser un módulo de producción. Y el asunto es que Prisma, tal cual el módulo núcleo, por así decirlo, se utiliza en desarrollo, pero este a su vez instala un módulo más llamado Prisma Client y ese módulo sí va a ir en producción, ya que ese módulo es el que se va a comunicar, digamos, la base de datos y el código es el que va a permitir la comunicación entre ambos. Así que Prisma como tal es en desarrollo y Prisma Client es en producción. Entonces vamos a escribir aquí Prisma-d, que es una forma de decir development o de desarrollo. Y esto lo que hace en la práctica es que al momento de ir en package.json, si yo veo aquí una nueva sección llamada dev dependencies, aquí está Prisma. Incluso pueden ver que está la versión de Prisma, pero bueno, al decirle el "-d" significa que no va en dependencies, sino va en dev dependencies, una dependencia de desarrollo. Lo que quiere decir que en producción no se va a instalar. Ok, una vez tenemos eso, entonces lo siguiente es inicializarlo. Ahora, como Prisma es un comando que se ha instalado en mi proyecto, en Node Modules, por ejemplo, si yo vengo aquí, pueden ver que hay una carpeta llamada @prisma y otra carpeta llamada Prisma. Ok, vamos a ir viendo que también en la carpeta .bin, que es donde se instalan los ejecutables de Node, vamos a ver que hay un comando nuevo llamado Prisma. Para ejecutarlo yo puedo entrar en Node Modules, en la carpeta bin y ejecutar Prisma, o en Node.js está el comando npx que ya ejecuta directamente este comando. Entonces yo puedo decir npx Prisma y simplemente al decir npx Prisma ya nosotros podemos ejecutar lo que está aquí. Okay. Ahora, este comando Prisma lo que nos permite hacer es inicializar nuestra configuración de Prisma para poder decirle con qué base de datos vamos a estar trabajando. También podemos empezar a decirle, por ejemplo, si queremos una conversión de tablas, es decir, si nosotros vamos a alterar tablas y queremos que estas se empiecen a modificar, también podemos hacerlo a través de ese comando. Si queremos hacer, digamos, el despliegue de nuestra base de datos a producción, también tiene un comando. Entonces, en nuestro caso, este comando de aquí, Prisma, no solamente sirve para crear algunas tablas, sino también para modificarlas y alterarlas. Ahora, Prisma tiene un comando útil que se llama init. Y este comando lo que nos permite es poder colocarle, por ejemplo, una configuración inicial. Por defecto, Prisma, cuando nosotros ejecutáramos este comando npx prisma init, él va a crear una carpeta Prisma, va a crear un archivo, pero todo enfocado a la base de datos PostgreSQL. Es decir, por defecto, él trabaja con PostgreSQL.
Y claro, ustedes por lo general van a tener que decidir con qué base de datos van a estar trabajando. Entonces ustedes van a añadir esta opción que se llama --data source-provider. Y luego, después de esa opción, ustedes colocan el nombre de su base de datos. Puede ser SQLite, puede ser Postgres, puede ser MySQL. Pero al final nosotros le colocamos la base de datos con la que queremos configurarlo. De hecho, esto lo pueden encontrar en su documentación. Si ustedes buscan Prisma Data Sources, ¿okay?, y llegan en su documentación, van a ver las distintas opciones que pueden añadir. De hecho, aquí les da un paso a paso. Pero si ustedes ven aquí a la izquierda, pueden ver que está PostgreSQL, MySQL, SQLite e incluso MongoDB y CoreDB, que es otra base de datos. O también está Microsoft SQL Server. Por ejemplo, supongamos que quieren utilizar Microsoft SQL Server. Por ejemplo, aquí lo que les dice es que el provider se llama SQL Server. ¿Ok? Entonces aquí ustedes escribirían, supongamos que quieren trabajar con SQL Server y ya estaría configurado para SQL Server. En realidad lo genial de Prisma es que nosotros no tenemos que estar pensando mucho en la base de datos porque al final él hace las consultas por nosotros. Entonces esto simplemente es para configurarlo inicialmente. En mi caso yo voy a estar trabajando con SQLite, así que aquí voy a decirle SQLite. Y voy a estar trabajando con esta base de datos porque no va a necesitar que ustedes instalen nada. Ya luego ustedes van a poder trabajar con otra base de datos. De hecho, en una de las partes finales de este curso les voy a mostrar cómo trabajar con PostgreSQL. Pero en este caso, nosotros vamos a colocar SQLite para que puedan seguir el tutorial sin tener que instalar nada más. Vamos a dar un Enter. Y eso lo que va a hacer es que va a crear aquí, de hecho hace varios pasos. Lo primero que nos dice es que se va a crear una carpeta llamada Prisma. ¿Okay? Y dentro de Prisma hay un archivo nuevo llamado schema.prisma. ¿Okay? Luego me dice puedes abrirlo con tu editor favorito. Lo siguiente que me dice que debería hacer es establecer una URL de la base de datos en el archivo env. Por lo general, cuando se trabaja con aplicaciones backend sobre todo, nosotros vamos a tener variables de entornos. Las variables de entorno son simplemente, como su nombre indica, variables, pero que se quedan en el sistema operativo. Es decir, estas variables por lo general no son subidas a GitHub, no son subidas a algún repositorio, sino que se quedan aquí. Y bueno, aquí por lo general tengo una variable que se llama database URL y como valor tiene la dirección de la base de datos, es decir, en dónde está la base de datos. En nuestro caso me dice que hay un archivo o está utilizando el protocolo file y allí adentro hay un archivo llamado dev.db. Ahora, esto en realidad no existe aún. Pueden ver que no hay nada aquí, ningún archivo dev.db. Pero lo que significa es que cuando yo ejecute Prisma va a crear una base de datos en la raíz de esta carpeta y esa base de datos, que al final es un archivo, se va a llamar dev.db. Una base de datos, para aquellos que no tienen mucha experiencia, por lo general es un software por aparte. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan con PostgreSQL, MySQL, SQL Server y muchos más, ustedes instalan otro programa. Y bueno, su código se comunica con ese programa. Pero cuando se trabaja con SQLite, es una base de datos que no se necesita instalar otro programa, sino que crea un archivo. Entonces, es por eso que algunos le llaman una base de datos desde archivo o una base de datos que al final funciona desde un archivo en nuestro código. ¿Ok? Pero bueno, ya lo siguiente que me dice es ejecutar estos comandos. No se preocupen, esto los vamos a ir viendo. Pero de momento vamos a limpiar la consola con CLS. Y lo que vamos a hacer es que en schema.prisma vamos a examinar qué es lo que tenemos aquí. Cuando abrimos este schema.prisma pueden ver que hay como un código que no se entiende. Es decir, parece sintaxis rara, pero eso de hecho tiene una regla, es como un código específico de Prisma. Ahora, para que nosotros podamos obtener alguna ayuda en cuanto a resaltado de código y demás, yo les recomiendo que vengan aquí en sus extensiones de Visual Studio Code y busquen Prisma. Esto les va a permitir encontrar una extensión oficial. De hecho pueden ver que hay como un creador aquí de esta extensión que se llama Prisma, es la propia empresa que desarrolla esto. Le doy a instalar. Y esto lo que va a hacer es que me va a añadir una nueva extensión. Y si yo vengo ahora en schema.prisma pueden ver que obtengo colores. La razón de esto es que aquí al momento de estar instalando esta extensión, ahora él puede entender esta sintaxis. Y bueno, para poder entender de qué se trata esto, primero tenemos comentarios que van igual que en JavaScript con // y luego tengo una sección que se llama Generator Client. Este Generator Client es básicamente la forma en la que Prisma dice, ok, yo convierto todo lo que tú escribas en este archivo en código de JavaScript o TypeScript para que tú puedas usarlo directamente en tu código. También hay otros providers muy interesantes. Por ejemplo, también podemos convertir código de Prisma a un modelo relacional de tablas, es decir, un ERD, para que nosotros podamos tener diagramas ya hechos y no tengamos que hacerlos manualmente. Es bastante útil. También podemos convertirlos a formato Markdown para que genere documentación. Entonces es muy útil la parte de generador porque convierte nuestras tablas a código de JavaScript o TypeScript
u otros formatos. Luego también tenemos Data Source, que Data Source es solamente la especificación de a qué base de datos nos vamos a conectar. Por ejemplo, aquí dice provider igual a SQLite, pero yo también podría cambiarlo a PostgreSQL. Por ejemplo, a Postgres puedo cambiarle a SQL Server como lo vimos, o MySQL. Al final, en este caso, yo voy a dejarlo con SQLite, simplemente, ¿ok? Pero aquí debajo está la URL en donde podemos encontrar esta base de datos. Por ejemplo, aquí me dice que hay una variable en torno database URL que está en el archivo env. Esta es una sintaxis de nuevo específica de Prisma. Entonces, si nosotros venimos en archivo env, vamos a ver database URL. Es decir, él está buscando la dirección que nosotros, Prisma mismo ha escrito aquí. Ok, y listo, con esto ya tenemos entonces nuestro proyecto generado con Prisma. Parece algo complicado entenderlo de momento si nunca han trabajado con ORM, pero van a ver que esto realmente no tenemos que estar tocándolo. Esto es solo unas cuantas veces si queremos modificarlo, pero es la forma en la que inicializamos un proyecto. Listo, continuamos en la siguiente sección. Con nuestro archivo de configuración de Prisma ya creado, ahora vamos a aprender cómo crear un modelo de datos. Un modelo de datos aquí en Prisma hace referencia a una forma de poder especificar cómo va a lucir una tabla. Es decir, en lugar de estar creando tablas de SQL nosotros mismos con comandos como createTable, por ejemplo, Prisma ya lo puede hacer simplemente escribiendo aquí una de sus sintaxis. De hecho, Prisma le llama model. Entonces, si yo escribo model y luego el nombre del modelo, que por lo general va en mayúscula, por ejemplo, yo supongamos que quiero crear una tabla de usuario, en lugar de llamarla users o user, le voy a llamar con una U mayúscula, user. Y aquí entre llaves vamos a colocar los campos o las columnas que quiero que tenga esa tabla. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que el usuario tenga un ID de identificador único, quiero que tenga un correo, quiero que tenga un name o un nombre, también quisiera que tenga un last name. Entonces, si quiero colocar estos campos, entonces tengo que especificar de qué tipo de datos son o algunas restricciones. Entonces, por ejemplo, para el ID yo le puedo colocar aquí un int que es de tipo entero. Entonces le digo int. Y esta, digamos, palabra especial que tiene aquí Prisma es para especificar que nosotros estamos colocando un tipo de dato. De hecho, tiene otras más. Esto se le conoce como Data Model. También está en la documentación. Si vienen en Prisma y en la parte donde está, por ejemplo, incluso esto es un poco difícil navegarlo, pero pueden venir en Prisma ORM, le dan en Getting Started y aquí ustedes van a buscar las distintas secciones. Por ejemplo, si ustedes abren aquí en la base de datos relacionales, pueden tener una guía básica, pero en los conceptos es donde está listado todo lo que hace. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos en Prisma Schema y aquí estamos en Data Model. Pero bueno, lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta es que cuando estamos trabajando con Prisma, nosotros vamos a obtener estas palabras claves con su tipo de dato y algunas restricciones que al final van a ir combinándose para poder crear más y más tablas. Este es un ejemplo simplemente, ya luego vamos a estar creando el nuestro. Pero Prisma lo que hace con esta sintaxis es crear una tabla relacional de base de datos. Entonces nosotros no tenemos que hacerlo manualmente. Él ya soporta la mayoría de relaciones de uno a muchos, muchos a muchos, y todo esto lo hace desde su propia sintaxis. Entonces, así como aquí le estoy colocando que este ID es entero, el email también le puedo decir que es de tipo de dato string. Los tipos de datos empiezan con una S, con una letra mayúscula. Por ejemplo, el nombre también es un string y el apellido también le puedo decir que es un string. Ahora, cuando nosotros colocamos estos, tan solo estamos diciendo el tipo de dato, pero también en toda tabla siempre hay un identificador único, es decir, un dato que digamos, diferencia toda una fila de la siguiente. Entonces, este ID nosotros necesitamos decirle que al final es un tipo de dato por defecto que es un ID. Entonces, aquí vamos a colocarle @id y ya con esto la tabla tiene un identificador único. Ok, luego también a este ID nosotros podríamos decirle, para no estar creándolo nosotros, podríamos decirle que se vaya autoincrementando. Es decir, si creamos un dato, que lo coloque en 1, si añadimos otro dato en 2 y así a medida que vamos creando. Bueno, eso se hace con un @default, que es como una sintaxis especial, como una especie de función. Y aquí adentro vamos a colocar un autoincrement, que también es como una especie de función. Y ya con esta sintaxis, básicamente lo que significa es que nosotros no tenemos que pasar un ID, se va a estar incrementando por sí mismo y esto va a ser único. Porque es un ID, esa es la característica de los IDs. Luego, en cuanto al email, cuando nosotros colocamos algún dato, por ejemplo, por lo general algunos vamos a querer que sean únicos también. Por ejemplo, el correo no debería repetirse. Entonces aquí yo también puedo colocarle otro @unique y ya con esto diría que este campo es único. Otra característica también que tienen estos modelos de Prisma es que todos los datos que nosotros añadamos son requeridos, es decir, por defecto sí o sí tengo que añadir todos estos campos cuando yo cree datos.
pero supongamos que yo quiero que uno de estos campos sea opcional, como el last name por ejemplo. Yo simplemente añado un signo de interrogación y ya con esto le digo que este campo es opcional. Es decir, yo puedo crear un usuario que necesita un ID, pero bueno, esto se va a crear por sí mismo. Pero el correo y el nombre son los únicos datos que les tengo que pasar. El last name no es necesario y el ID se va a crear solo. ¿Ok? Entonces vamos a guardar esto. Y ahora para poder generar una tabla a partir de esta sintaxis, vamos a abrir la terminal nuevamente. Y en la terminal nosotros vamos a volver a ejecutar el comando prisma con npx, pero vamos a tener que ejecutar una migración. Una migración al final del día es simplemente la conversión de este modelo a tablas de SQL. Es decir, si nosotros vamos a ir modificando esta sintaxis, esto se tiene que ir convirtiendo en tablas de SQL. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos un comando especial llamado migrate. De hecho, vamos a verlo. Yo vengo aquí en la consola y le digo npx prisma migrate. Y ese comando migrate lo que espera es saber si nosotros estamos trabajando en desarrollo o en producción. En desarrollo lo que él hace es que aquí él va a crear algunas carpetas en donde va a estar listadas todas las modificaciones que vamos haciendo en nuestras tablas. Y en producción él simplemente las va a subir para que no tengamos que estar modificando. Entonces aquí ya le digo npx prisma migrate dev, que es como decirle que estamos en desarrollo. Y incluso nosotros podemos pasarle un nombre. Vamos a dar un enter. Y como pueden ver aquí básicamente me muestra una serie de mensajes que me dice que la base de datos de SQLite dev.db va a ser creada a través de esta dirección, que es lo que ya habíamos visto. De hecho pueden ver que aquí ha aparecido un archivo nuevo llamado dev.db. Ahora me dice que coloque un nombre para la nueva migración. Vamos a llamarle init. Ok, doy un enter. Y esto lo que va a hacer es que va a crear aquí una carpeta llamada migrations, donde ha colocado un número concatenado con el texto init que nosotros hemos escrito. Y dentro un archivo migration.sql. De hecho, si entramos allí en la migración, ahí está, entramos en migration SQL, pueden ver que aquí está la sintaxis de SQL que Prisma genera por nosotros. Entonces él está generando una tabla con ID, email, nombre, last name, con todas sus restricciones. Entonces nosotros simplemente tenemos que, digamos, utilizarlo porque esto ya está creado. De hecho, esta creación de sintaxis no es tan solamente una conversión a código SQL, sino que ya lo añadió en la tabla. Ahora, nosotros cuando queremos ver esa modificación necesitaríamos algún cliente SQL, es decir, algún programa para poder ver las tablas que hay en la base de datos. Pero bueno, en nuestro caso no tenemos que hacerlo porque en Visual Studio Code ya existen extensiones que nos permiten leer archivos de SQLite. Entonces pueden venir aquí en extensiones o extensiones de Visual Studio Code y busquen simplemente SQLite. Y esto lo que va a hacer es que le va a mostrar algunas extensiones. Yo utilizo este de aquí de vez en cuando, que se llama SQLite Beaver, que lo que le va a permitir es poder ir viendo en una especie de interfaz las tablas que tiene SQLite. Entonces, por ejemplo, aquí voy a darle en instalar en este SQLite Beaver. Y no parece que ha hecho nada, pero si yo vengo, por ejemplo, en este archivo, aquí en dev.db, que es la base de datos, y doy un clic derecho, pueden ver que hay una opción que se llama Open With. Damos un clic. Y aquí tenemos dos formas de abrirlo, con el editor, es decir, abrirlo en un archivo o abrirlo con SQLite Beaver. Vamos a dar un clic allí en SQLite Beaver. Y pueden ver que aquí, vamos a quitar esto, pueden ver que hay una especie de tabla y aquí hay un selector de múltiples tablas. Lo que hace Prisma, por ejemplo, es que ha añadido dos tablas, una llamada _Prisma Migrations, que es una para funcionamiento interno realmente, y otra tabla llamada User. Si yo voy en User, pueden ver que están las columnas ID, Email, Name y Last Name. Y aquí incluso ya les he añadido como que esto es un primary key y demás. Entonces, al final yo puedo tanto editar desde aquí o ver los datos. En realidad solamente para que vean que la tabla ya fue creada. ¿Ok? Entonces ya con esto nosotros tenemos nuestro modelo creado. Y bueno, a partir de aquí, cada vez que nosotros queramos añadir más tablas, simplemente tenemos que añadir más sintaxis dentro de este esquema o este esquema de Prisma para poder modificarlo. De momento ya tenemos creado entonces nuestro modelo, ya podemos utilizarlo. Pero una cosa adicional es que cuando se creó la migración, pueden ver que me dice tu base de datos ya está sincronizada con tu esquema. Ok, esto ya lo vimos, ahí está la tabla. Pero luego también algo que quizás algunos no se dan cuenta es que se han añadido dos paquetes más. Estos dos paquetes, de hecho, que Prisma indica que se han añadido, en realidad es uno en la práctica que se llama Prisma Client. Este Prisma Client es un paquete nuevo que se llama @prisma/client. Y este paquete lo que hace es que nos permite poder interactuar con esta tabla o esta, digamos, tabla de SQL desde nuestro código de JavaScript o TypeScript. Es decir, este es el módulo que realmente nosotros vamos a estar importando para poder hacer una conexión
de nuestro código con la base de datos. Pero bueno, esto ya lo instaló por defecto porque no lo encontró en nuestro package.json. De hecho, si nosotros vamos en el package.json, pueden ver que aquí sigue def dependencies, pero ahora hay una nueva que se llama dependencies y hay un nuevo módulo llamado Prisma Client. Y bueno, este módulo Prisma Client, incluso algo genial que tiene es que como hemos colocado un modelo de datos con los datos del usuario como ID, nombre y demás, él ya tiene un autocompletado incluso. Entonces nosotros ya podríamos utilizarlo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sección. De momento voy a cerrar aquí y continuamos. Ok, con nuestra base de datos creada ahora vamos a aprender cómo hacer consultas. Para poder hacerlo vamos a venir en nuestro proyecto y aquí al inicio vamos a crear un archivo que se llame index.js, por ejemplo. Entonces, para importar Prisma, primero vamos a tener que colocar aquí import. Y primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar no el módulo de Prisma, sino el módulo @prisma/client, que es el módulo que se instaló en la sección anterior. Este módulo de aquí nos va a dar una clase llamada Prisma Client. Y lo interesante es que este Prisma Client es la conexión. Y no tenemos que añadir nada. Es decir, si yo aquí ejecuto esta clase, New Prisma Client, ustedes podrían pensar que yo tengo que añadir la conexión de en dónde está la base de datos, el puerto, el usuario, la contraseña. Pero en realidad esto no se añade aquí porque ya tenemos el archivo env. Entonces el archivo env indica en dónde está la base de datos. Eso también luego lo vamos a ver con Postgres, que también aquí va a ir el usuario y la contraseña. Entonces nosotros no tenemos que estar escribiendo nada en código. Ahora, una vez tenemos eso, vamos a crear aquí una instancia de esa clase. Vamos a llamarle Prisma, aunque también podríamos llamarle DB y demás. Yo voy a llamarle Prisma. Y bueno, aquí con esta, simplemente este constante o este objeto, nosotros ya podemos hacer consultas hacia la base de datos. Es decir, en lugar de estar escribiendo *from o insert o update o delete, nosotros ya tenemos este objeto Prisma que nos va a permitir hacer esas consultas. Entonces, para mostrárselos vamos a crear una función llamada main, por ejemplo, para que nosotros podamos colocar sintaxis async y await allí, y vamos a llamar esta función. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos Prisma y damos un punto, aquí él me da una serie de métodos, pero entre todos los métodos y propiedades que posee, aquí hay algo bastante específico que se llama user. Este user justamente es el modelo de usuario que nosotros ya hemos creado. Entonces, por ejemplo, si venimos en Prisma, en el esquema nosotros lo habíamos llamado user y cada usuario tenía un ID, email, name y last name. Bueno, este user representa esa tabla. Ahora, dentro de este modelo nosotros podemos tener métodos. Por ejemplo, él tiene métodos como count para contar la cantidad de filas o datos que hay en la tabla, create para crear un dato, delete para eliminar, delete many para eliminar varios datos, o find first para encontrar el primero con el que coincida, find unique para encontrar un elemento que es único, o update para actualizar y así. Entonces nosotros vamos a ir viendo algunos de estos métodos en las siguientes secciones, pero de momento nosotros vamos a aprender cómo crear un dato. Entonces en Prisma User vamos a llamar el método create y al ejecutarlo, esto es una función que espera un parámetro que es un objeto. Entonces este objeto tiene una propiedad llamada data y data tiene como valor otro objeto y aquí nosotros especificamos qué datos queremos insertar. Es decir, este data representa básicamente las columnas que nosotros tenemos registradas aquí. De hecho, si yo doy un control espacio aquí dentro de estas llaves, pueden ver que me dice que puedo insertar estos datos. El email, el name, el ID y el last name. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el ID y el last name están con un signo de interrogación. Esto significa que estos campos no son necesarios que yo los añada. Entonces voy a añadir simplemente el name y el email. El name le voy a decir, ok, vamos a insertar un usuario que se llame Ryan, por ejemplo. Y el email voy a insertar un usuario que se llame ryan@gmail.com. Ahora, con estos datos de aquí, nosotros ya estaríamos creando un usuario. Pero esta consulta o esta inserción de un dato hacia la base de datos viaja de nuestro código a la base de datos y eso es código asíncrono. Es decir, es código que no espera que nosotros terminemos la operación. Este es el asunto de Node.js. Entonces aquí nosotros vamos a colocarle await, ya que es una consulta de base de datos. Y para que funcione el await, aquí arriba la función que lo contiene debe decir async. Listo, con esto ya tenemos nuestra función creada. Y de hecho, cuando termine de insertar los datos, él nos puede devolver una constante que se llame, por ejemplo, new user, vamos a llamarle. Y este new user contiene los datos del nuevo usuario creado. Entonces nosotros podemos verlo por consola. Le digo, muéstrame por consola el nuevo usuario. Y listo, si yo guardo esto, ya podría estar creando un usuario y viéndolo por consola. Vamos a verlo. Le digo aquí, node ejecuta index.js. Y pueden ver que aquí me da un error.
El error es prácticamente porque aquí yo estoy utilizando imports y bueno, en Node por defecto no lo soporta, a menos que yo venga aquí en el package JSON y añada una propiedad que se llame type module. Guardo y ahora sí, vamos a venir ahora en la consola y le digo node, vamos a limpiarlo, le digo node index y miren, lo que me devuelve es un objeto con ID 1, email, nombre y el last name en null porque no he insertado nada allí. Pero pueden ver que el ID ya lo generó. De hecho, si nosotros creamos otro más, vamos a insertar otro usuario que se llame, por ejemplo, maria@gmail, guardo, ejecuto, node index js y ahora tengo otro usuario con el ID 2. Creo otro usuario, vamos a llamarle, por ejemplo, Juan@gmail, guardo, ejecuto y ahora tengo un usuario con ID 3 con los datos que voy insertando. Ahora de nuevo todo esto lo puedo ir viendo en la extensión que habíamos visto, clic derecho, open with, vamos a colocarle SQLite Beaver y pueden ver que si vengo en la tabla user, aquí están los 3 datos de los 3 usuarios que ya he insertado, ¿ok? Entonces pueden ver que sí se está insertando cada vez que yo ejecuto esta porción de código. Y bueno, eso así de sencillo. Ahora, nosotros también vamos a querer ver no tan solamente utilizando la interfaz, sino con código, la lista de todos los usuarios. Así que eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Así como en la sección anterior hemos aprendido cómo crear un dato, ahora también vamos a aprender cómo consultar todos los datos que hemos insertado. Ya hemos visto que con la extensión podemos verlo, pero también puedo hacerlo a través de código. De hecho voy a comentar esto de aquí y vamos a escribir aquí debajo un await, vamos a llamar Prisma y del mismo modelo de usuario voy a estar utilizando otro método que se llama findMany. Pueden ver que hay varios find, está findFirst or throw, findMany, findUnique o findUnique or throw. FindFirst significa que nosotros vamos a buscar un único usuario, esto lo vamos a ver en la siguiente sección. FindFirst también or throw es una forma de manejar errores, pero el que necesitamos justo ahora es el findMany, que nos va a permitir consultar todos los datos de la tabla de usuarios. Entonces esto de aquí nos va a dar un arreglo, es decir, él ya convierte esos datos en un arreglo de usuarios y nosotros podemos ver por consola esos usuarios, es decir, puedo ver por consola esos usuarios. Si yo guardo esto de aquí y ejecuto nuevamente, voy a limpiar aquí la consola, le digo nodeindex.js, pueden ver que ya obtengo un arreglo y cada objeto es un usuario, el ID, el email, el name y el last name. Entonces esa es una forma en la que nosotros podemos empezar a obtener el arreglo y una vez obtenemos el arreglo ya podríamos hacer lo que queramos, por ejemplo recorrerlos. Supongamos que yo quiero hacer un for each, como este es un arreglo, le digo user.map y a partir de aquí le digo por cada usuario quiero ver, por ejemplo, en un mensaje por consola, quiero ver vamos a colocar el ID del usuario, el user.id y al lado tan solamente quiero ver con un guión, vamos a colocarle de hecho aquí me falta adentro, sería de esta forma, con un user.name. Guardo y si ejecuto esto y limpio, lo ejecuto, pueden ver que ahora obtengo estas formas de recorrido, 1, 2 y 3, guión con el usuario. De hecho aquí voy a comentar esto, vamos a guardarlo. Y si ejecuto, pueden ver que tan solamente me dice el ID del usuario con un guión con el nombre. Entonces pueden ver que al final, como tengo un arreglo de usuario, yo puedo recorrerlos con un map o con un for each también, si no hay ningún problema, al final es lo mismo. ¿Okay? Y bueno, así nosotros podemos ir filtrándolos, ya que al final él nos da un arreglo de JavaScript que nosotros ya podríamos estar utilizando con nuestros métodos típicos dentro del ecosistema de JavaScript para poder procesarlos. Pero bueno, esta es la forma simple de poder consultar todos los datos que hay en una tabla. Utilizando findMany nosotros podemos consultar todos los datos, pero supongamos que yo tan solamente quiero un solo dato. Bueno, lo que podemos hacer es quitar esto de aquí y le voy a decir que en lugar de utilizar findMany vamos a utilizar el método findFirst. FindFirst básicamente significa que nosotros vamos a pasar un parámetro y a través de ese parámetro es como él va a buscar un dato, el primero que coincida. Porque, por ejemplo, podemos tener una fila con múltiples datos que son similares. Entonces aquí en findFirst voy a ejecutarlo, voy a colocar un objeto. Y aquí nosotros tenemos una propiedad llamada where, que hace referencia al where de SQL. Entonces en where nosotros vamos a colocar el dato, otro objeto, similar a como data, por ejemplo aquí. Y bueno, aquí nosotros podemos ver, si presiono control espacio, vamos a ver algunas propiedades que yo puedo estar buscando. Por ejemplo, tengo una propiedad para buscar por ID, por email, por nombre o por last name, y adicionalmente también pueden ver que hay unos and, or y not, que hace referencia a que nosotros podemos buscar por más de un campo o digamos alternativo a un campo. Pero bueno, de momento vamos a buscar por ID y supongamos que de todos los usuarios quiero el usuario 2. Ok, entonces vamos a ver por consola la respuesta, le digo console o vamos a colocar un log
Y aquí ya no sería usuario, sino un único usuario. Y le digo quiero que me muestres ese usuario. Guardo. Y si ejecuto por consola node index, pueden ver que tan solo me da el usuario 2. También puedo buscarlo por el usuario 3. Guardo. Ejecuto y me dice allí está el usuario 3. O supongamos que quiero buscarlo por el nombre. Entonces aquí le digo también quiero buscarlo por el nombre. Y aquí le coloco un string, le digo Juan. Guardo. Y si ejecuto, me da el usuario Juan. Ahora, esto no es lo mismo que colocar una J en minúscula, porque bueno, son caracteres distintos. Entonces, si yo ejecuto algo que no existe, pueden ver que me devuelve null, porque no existe ese usuario. O también podemos buscarlo por correo. El email, por ejemplo, entonces también tengo el correo juan@gmail.com. Guardo, ejecuto y ahí está el usuario. Ahora, supongamos que nosotros queremos buscar por más de un campo. Bueno, lo que podríamos hacer es, o lo que podríamos pensar es, por el email y el ID que sea 1, por ejemplo. Guardo y si ejecuto, en este caso no coinciden porque el ID del usuario es 3. Entonces si yo ejecuto, pueden ver que allí sí aparece porque coincide con los dos datos que estoy pasando. Pero supongamos que quiero que sea o bien uno o bien el otro. Entonces supongamos que quiero buscar por el usuario que sea el ID 1 o bien el que tenga este correo. Entonces aquí nosotros no vamos a estar utilizando estos email y ID, sino voy a estar utilizando esta propiedad como OR, por ejemplo. Entonces este OR lo que espera es, por ejemplo, un arreglo, y este arreglo es justamente en los campos donde nosotros queremos buscar. Por ejemplo, el primero es un objeto en donde vamos a buscar por ID, y aquí le digo, por ejemplo, que busque por el ID que sea 1. O también si el usuario, voy a colocarle, o si el correo es, por ejemplo, vamos a colocarle maria@gmail.com. Entonces, si o bien encuentra el ID 1 o bien el correo de maria@gmail.com, entonces ambos, cualquiera de los dos, el primero que le encuentre, lo va a devolver. Entonces vamos a limpiar y lo ejecuto. Y pueden ver que me devuelve el ID 1. ¿Por qué el ID 1? Porque fue el primero que encontró. Pero supongamos que le digo un ID que no existe, 10 por ejemplo, guardo, ejecuto y ahora me devuelve María. ¿Por qué? Porque en este caso, este fue el usuario que coincidió, el primero no lo coincidió. Entonces pueden ver que al final yo puedo consultar por un único dato, por dos datos exactamente iguales, o utilizando un OR yo puedo decirle o bien este dato o bien este dato. Cualquiera de los dos que encuentres va a funcionar. Luego también está el AND, pero el AND básicamente es casi lo mismo que habíamos visto antes, espera que los dos datos coincidan. Entonces, por ejemplo, si aquí yo lo ejecuto con esto, vamos a darle node index, pueden ver que me dice null porque no hay ningún usuario que tenga ID 10 y también este correo. Pero le digo que este es el usuario 2, ejecuto y allí sí me devuelve el dato. Entonces de esta forma nosotros podemos buscar el primer usuario que coincida con este valor. Ahora, una vez tenemos esta búsqueda, ya luego con el usuario podemos alterarlo y demás, es decir, de user yo tengo aquí sus datos, por ejemplo punto, y aquí tengo el email, el ID, el last name y el name, así que puedo empezar a alterarlo. Entonces con esto ya tenemos la búsqueda de un solo dato. En esta sección vamos a aprender cómo eliminar un dato dentro de nuestra tabla. Para poder hacerlo vamos a cambiar aquí la consulta y vamos a decirle que de Prisma User vamos a estar utilizando otro método que se llama delete. Este delete es una función y aquí nosotros le vamos a pasar dentro de un where, vamos a colocarle en este caso el campo por el cual vamos a estar buscando un usuario. Por ejemplo, nosotros ya tenemos en cada usuario tenemos el ID, el name y demás. De hecho, si presiono control espacio, él me dice los campos por los cuales puedo buscar. Y pueden ver que también están los operadores, es decir, también puedo aplicar la misma búsqueda que hice con find first, un OR, un AND. Pero bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a decirle que quiero eliminar el usuario con ID 1, por ejemplo. Entonces, una vez lo elimina, él me devuelve el usuario que ha quitado. Entonces yo aquí puedo decirle, quiero ver por consola el usuario que acaba de quitar. Vamos a guardarlo, abrimos la terminal, vamos a ejecutar con node index. Y pueden ver que me dice el ID 1, porque este es el usuario que acaba de quitar. De hecho, si nosotros vamos a comentarlo de momento y escribo la consulta de todos los usuarios, le digo quiero ver desde Prisma, desde users, quiero ver todos los, vamos a colocarle users.find. De hecho aquí al parecer algo se ha importado. Prisma users, vamos a colocarle aquí prisma.user.find, o find main en este caso. Y bueno, utilizando esto vamos a poder consultar a todos los usuarios. Entonces le digo esto es asíncrono. Estos serían los usuarios. Vamos a guardarlo en users y vamos a ver por consola esos users. Vamos a guardarlo y si ejecuto esto, bueno, aquí de hecho me faltó una S. Ahora sí, vamos a guardarlo y si ejecuto esto, pueden ver que ya están los usuarios, pero no está el ID 1, porque ya lo eliminó de lo que es la tabla. Ahora, supongamos que buscamos
Vamos a dejar eso allí. Pero supongamos que queremos eliminar un usuario que no existe. Por ejemplo, el ID 1 o el ID 100. El usuario con ID 100 no existe. Entonces yo ejecuto esto. Y bueno, pueden ver que aquí lo primero que me dice es que hay un error. ¿Ok? El error es que, bueno, al momento de que nosotros ejecutamos el delete, como él no encontró un registro, una fila que coincidiera con ese ID, pues él lanza un error de el registro no fue encontrado. Ahora, esto de aquí por lo general lo van a ver muy a menudo. Entonces, como ustedes quieren manejarlo, pues quizás aquí lo que hace es acabar con la ejecución del programa con un error. Lo que pueden hacer es lo siguiente, pueden colocarlo dentro de un try catch, es decir, pueden decir esto, pueden colocar aquí todo esto. Vamos a colocarlo de momento, lo voy a colocar dentro de un try catch. En el try va a ir el código correcto, el código que funciona, y en el catch va a ir el error. Entonces ustedes pueden colocar aquí un log y el error.message, por ejemplo. Guardan y si ejecutan nuevamente esto va a dar el mismo error porque no existe, pero pueden ver que ya no está lanzando todo ese throw completo. ¿Okay? Incluso si vieron antes también tiene como un objeto por aquí, de hecho este no. Vamos a verlo, de error, vamos a verlo completamente nuevamente. Aquí por ejemplo pueden ver esta propiedad que dice meta code y pueden ver que dice record to delete does not exist, es decir, es un mensaje que viene desde error.meta. Si ustedes lo ejecutan pueden ver que ya está ese objeto y pueden decir meta.cos, vamos a colocarle y vamos a ejecutarlo y dice record to delete no existe. Entonces ustedes pueden luego también mostrar tan solamente el texto que le está dando el error. O también tiene un código, es decir, pueden decir lo siguiente, error.code y si lo ejecutan, ahí está el código 2025, cosa que ustedes pueden manejar después de esta forma. Pueden decir si error.code es igual al número P2025, es decir, P2025, entonces ustedes pueden colocar un mensaje que diga algo como esto. Pueden colocarle por ejemplo usuario no encontrado. Guardan y se ejecutan. Pueden ver que dice usuario no encontrado. ¿Ok? De hecho aquí lo puedo quitar. Entonces en este caso por ejemplo supongamos que quiero eliminar el usuario 2. Guardo, ejecuto y elimina el usuario 2. De hecho aquí están todos los usuarios que están quedando. Y aquí me muestra el usuario que acaba de quitar. Pero si yo lo vuelvo a ejecutar me dice usuario no encontrado y ya no falla, ¿se dan cuenta? Entonces en este caso lo único que estoy haciendo es tratar de eliminar un dato que sí existe, y si existe que me devuelva el usuario y consulte todos los usuarios que hay en la tabla, y si no, pues que me devuelva el error o me devuelva un mensaje que diga usuario no encontrado. Este tipo de manejo de errores es muy común, sobre todo cuando crean una REST API, porque van a estar ustedes siempre consultando o eliminando datos, entonces es por eso que también les muestro el try catch. Pero bueno, es muy fácil eliminar, básicamente solamente esto y ya está. Quiero eliminar en donde el campo. Y bueno, aquí también puede ser por email, también pueden eliminar por email, pueden eliminar por last name o pueden colocar un OR similar al where y así. Entonces, de momento, con esto también pueden eliminar. Ok, para aprender cómo eliminar ahora un usuario, vamos a quitar todo este bloque de código. Y de hecho es bastante fácil. Vamos a crear algunos usuarios de prueba. Por ejemplo, voy a descomentar esto de aquí primero. Y supongamos que quiero crear un usuario que se llame, vamos a colocarle Marcos, aquí vamos a colocarle marcos@gmail, guardo, ejecuto a esto de aquí con node index y pueden ver que me dice que hay un usuario con ID 6, Marcos y demás. Vamos a crear otro más, vamos a colocarle por ejemplo Joe@gmail por ejemplo, ejecuto esto de allí, me dice que hay otro usuario, vamos a crear uno más que se llame por ejemplo, vamos a colocar Joseph por ejemplo, y aquí lo mismo, guardamos, ejecutamos. Y aquí hay otro más, ¿ok? Ahora, lo que tenemos aquí son varios usuarios. Cada uno tiene un ID, 6, 7 y 8 por ejemplo. Ahora yo quiero actualizar, supongamos el usuario 7, que tiene el nombre joe@gmail, pero quiero añadirle un apellido, porque todos los apellidos están en null. Entonces vamos a hacer esto, voy a comentar esto de aquí. ¿Ok? Y aquí voy a decirle await, vamos a llamar Prisma, y de Prisma le digo del usuario, quiero hacer un update. Hay de hecho dos update y update many. Update lo que hace es que vamos a buscar por un campo que sea único y de esta forma nosotros vamos a poder encontrar un usuario y allí vamos a cambiar los datos. Y update many lo que nos permite es poder actualizar múltiples filas a partir de una búsqueda. En este caso vamos a hacer un update y le voy a decir aquí un objeto como parámetro y la primera propiedad se llama where, en donde vamos a tener que pasar el usuario que queremos encontrar. Ese sería un campo único. ¿Qué quiere decir? Que no puedo colocar tan solamente un name y un last name, sino tiene que ser un campo como por ejemplo un ID que es único
o el email, que también es único. Entonces en el ID le voy a decir quiero buscar el usuario con ID 7, por ejemplo. ¿Okay? Y para actualizar los datos es una segunda propiedad que se llama data. Y este data es un objeto. Y este objeto aquí nosotros le pasamos la propiedad que queremos actualizar. Por ejemplo, le digo que el last name quiero colocarle un valor. Entonces aquí le digo last name. Y aquí le voy a colocar ese usuario que se llama Joe, por ejemplo. Vamos a colocarle, no sé, Joe, vamos a colocarle last name, por ejemplo. ¿Okay? El texto last name X, por ejemplo. Entonces con esto nosotros ya tenemos el usuario actualizado. O ya tendríamos el usuario actualizado. Pero esto me va a devolver el nuevo dato o cómo está luciendo el nuevo usuario. Entonces vamos a ver por consola este usuario nuevo. O este usuario que ha cambiado sus datos. Y si yo ejecuto, vamos a limpiar aquí. Le digo ejecuta node index. Me dice que el ID 7, el email y el nombre ahora tiene de apellido last name X, por ejemplo. Entonces nosotros podemos cambiar lo que queramos. Incluso podemos cambiar múltiples campos. Supongamos que quiero que sea, vamos a colocarle Joe Pérez de apellido. Y también quiero que cambie el nombre. Por ejemplo, le digo el nombre va a cambiar a, por ejemplo, María. Guardamos, ejecutamos. Y pueden ver que ahora el correo es joe@gmail, pero el nombre del usuario es María Pérez, por ejemplo. Entonces nosotros al final podemos cambiar múltiples campos al mismo tiempo. En realidad no tenemos que pasarle por un ID también, porque puede ser un correo. Puede decir, por ejemplo, puedo buscar un usuario por... el usuario es joe@gmail.com. ¿Okay? Supongamos que aquí quiero cambiarle el nombre a Joseph, por ejemplo. Y aquí vamos a colocarle un campo más. Incluso puedo cambiar otros más, pero bueno, de momento solo tengo dos. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a guardarlo. Ejecuto. Y ahora el ID 7 también fue encontrado por joe@gmail. Y el nombre es Joseph y el last name es Pérez. ¿Okay? Entonces de esta forma nosotros podemos ir actualizando un dato. Ahora, si nosotros luego queremos hacer un update many, también es posible. Por ejemplo, vamos a crear dos usuarios repetidos. Okay, vamos a crear dos usuarios repetidos aquí. Voy a comentar esto de momento. Okay, vamos a comentar esto de aquí, voy a descomentarlo. Y por ejemplo, supongamos que yo voy a crear dos usuarios que son muy similares. Por ejemplo, vamos a crear un usuario que se llame Marta y marta@gmail. Ok, y vamos a crearlo simplemente, le doy en node index. Ahí se creó. Y luego también tengo otro usuario que se llama Marta, pero su correo es distinto, marta200@gmail. Ejecuto y bueno, allí se creó también el usuario marta200. Ahora, nosotros supongamos que quiero actualizar todas las Marta, porque todas las Martas no tienen apellido. Es decir, no tiene apellido en null y apellido en null. Entonces quiero actualizarlo con el mismo apellido, supongamos. Es un ejemplo nada más, por lo general es raro hacer eso. Pero bueno, vamos a venir aquí y le digo, ok, voy a hacer un update, pero un update many. Y en el update many ya no necesito un campo que sea único. Aquí puedo colocar cualquier campo. Por ejemplo, le digo, quiero buscar donde el nombre del usuario sea Marta. De hecho, recuerden que el nombre va con M minúscula aquí en ambos. Si no, no va a coincidir. Y luego el data, por ejemplo, le digo el apellido va a ser Marta Pérez, por ejemplo. Entonces guardo esto de aquí. Y ya no sería un usuario, sino una lista. Sería un result, de hecho. ¿Ok? Porque esto no me va a devolver todos los usuarios que han coincidido, sino me devuelve un contador de los campos que han coincidido. Vamos a ejecutarlo. No index. Y pueden ver que me dice count 2. Porque significa que dos filas fueron afectadas. Entonces, supongamos que nosotros queremos ver todos los usuarios. Vamos a comentar esto. Y le digo, desde Prisma de la tabla de usuario, voy a buscar todos con find many. Y esto me va a dar un arreglo de usuarios. Y ese arreglo de usuarios voy a verlo por consola, users. Guardo. Y si ejecuto esto, aquí tengo varios usuarios, pero pueden ver que de todos, vamos a extender un poco, de todos los usuarios que tengo aquí, de hecho vamos a limpiar y ejecutar nuevamente. De todos los usuarios que tengo aquí, tengo el ID 9 y el ID 10. No es necesario que ustedes tengan los mismos ID, pero pueden ver que ambos tienen nombre Marta. Y al tener ambos el mismo nombre, el Prisma los ha encontrado y los ha actualizado con el apellido o el mismo apellido. Entonces he actualizado dos campos a la vez. Entonces esta es la forma en la que nosotros también podemos actualizar múltiples campos utilizando el update many. De hecho también estaba el delete many, que es muy similar. Por ejemplo, esto era en la sección anterior de hecho, pero bueno, voy a mostrarlos aquí ya que estamos en esto. Entonces por ejemplo, supongamos que yo quiero eliminar ahora todos los usuarios que son Marta. ¿Okay? Entonces por ejemplo le digo quiero usar un delete many. Y aquí digo en donde el nombre sea Marta. Y el delete many no necesita esos datos. Entonces lo mismo guardo. Esto los va a eliminar. Me va a mostrar la cantidad de usuarios que eliminó. Y luego me va a mostrar los usuarios cómo están quedando. Vamos a verlo. Vamos a limpiar aquí. Ejecuto. Me dice que eliminó dos usuarios. ¿Ok? Y pueden ver que en la lista de usuarios no está Marta. ¿Ok? Ya no está Marta. Entonces ha eliminado dos usuarios al mismo tiempo.
Pero pueden ver que también es bastante sencillo de entenderlo. Listo, entonces aquí nosotros estamos viendo que también utilizando la propiedad many podemos afectar a varias filas. Ok, continuamos en la siguiente sección. Ok, hasta este momento ya hemos aprendido cómo hacer las operaciones CRUD en una tabla a través de Prisma. Y de hecho ya hemos aprendido a hacer un crear y un actualizar. Ahora, también hay una función especial que nos da Prisma, que es muy útil para ahorrar algunas líneas de código, que se llama upsert, la cual nos permite poder buscar un dato y si existe lo va a actualizar y si no existe lo va a crear. Por ejemplo, vamos a quitar aquí un dato, por ejemplo, vamos a quitar esto. Y para utilizarlo sería de esta forma. Por ejemplo, yo digo await prisma.user. Y ya no vamos a utilizar create ni update, sino vamos a utilizar upsert. Esto es tan solo en algunos casos. Pero básicamente lo que nos permite este método es también una función y aquí un objeto. Y este lo primero que hace es que nos ofrece las propiedades siguientes. Primero tenemos where, en donde nosotros vamos a buscar un dato. Lo siguiente que vamos a tener es una propiedad llamada, en este caso, create, que es lo que vamos a añadir si digamos no encontró el dato. Y luego también tiene otra propiedad que se llama update, que es lo que va a actualizar si en caso el dato ya existe. Entonces pueden ver que he cambiado las propiedades, ya no se llaman data ni digamos no se llama el valor que quiero cambiar, sino ya tenemos dos propiedades nuevas. Entonces el upsert recibe esto porque, por ejemplo, supongamos que nosotros buscamos un usuario. Recuerdo que los usuarios que teníamos aquí, por ejemplo, tengo el usuario, por ejemplo, en mi caso, que es con ID 4, John. Entonces supongamos, yo le digo, quiero buscar el usuario con ID, vamos a colocarle, bueno, con ID no, sino con email, vamos a buscarlo. Entonces vamos a decirle, quiero buscar el usuario con nombre, con email, perdón, john@gmail. Entonces le digo, quiero buscar el usuario con john@gmail.com. Ok, entonces él busca el usuario. Si en caso no existe, entonces él lo va a crear. Entonces yo le digo, ok, ¿qué datos le vas a añadir? Bueno, vamos a colocarle un name que es requerido y le vas a colocar John. Ok, pero si en caso existe, entonces lo vas a actualizar. ¿Qué es lo que vas a añadir en la actualización? Bueno, voy a añadirle un last name, por ejemplo. Entonces vamos a colocarle John Carter, por ejemplo. Entonces, esto lo que hace es como una especie de condicional, si al final lo piensan, porque yo busco y si existe, entonces va a actualizar y si no existe, lo va a crear. Entonces aquí yo le estoy diciendo simplemente qué campos él va a cambiar. Ahora pueden ser varios, solamente aquí yo tengo uno de cada uno. Entonces vamos a decirle esto va a ser un usuario y yo voy a ver por consola el usuario. Entonces le digo quiero ver por consola, formateo. Ok, vamos a guardarlo y vamos a ver lo que pasa. Le doy note index y bueno, aquí me dice que el email está faltando. Vamos a ver. Ah, claro, es que al momento de crear nosotros tenemos que pasarle el correo que es requerido. Entonces aquí le tengo que pasar también john@gmail.com. Ok, entonces si él busca por este usuario y no lo encuentra, tiene que crear un usuario. Pero el usuario justamente, los dos campos que son requeridos son el nombre y el correo. Ok, ahora sí vamos de nuevo. Ejecuto. Y pueden ver que ha creado, o bueno, en este caso no ha creado, sino ha actualizado el campo ID 4 con el correo john@gmail y le ha colocado Carter. Ok. Ahora, como esto ya existe, la siguiente vez que yo lo ejecute, él va a volver a hacer la actualización. Entonces esto no va a cambiar. Ok, va a seguir siendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo elimino? Ok, vamos a eliminarlo. Voy a hacerlo a través de código. Le digo, ok, voy a escribir aquí arriba await prisma y vamos a decirle, en este caso, desde user, delete y voy a eliminar el usuario con ID. Vamos a eliminar con ID 4. Ok. Y listo, esto nada más necesito. Yo ejecuto esto. Ok. Vamos a ver qué pasó aquí. Me dice, me faltó el where, perdón. Aquí where ID 4. Ok, vamos a guardarlo. Vamos a volver a ejecutarlo. Y ya no me da error. Entonces eso ya significa que ya no está. Pero bueno, vamos a descomentar ahora sí nuevamente. Y como ya no tengo el usuario con john@gmail, entonces lo que va a hacer ahora es crearlo. Entonces vamos a verlo. Node index. Y miren, ahora el usuario cambió a ID 16. ¿Por qué? Porque como ya no existía el ID 4 y no existía ese correo, entonces él creó uno nuevo. Y el nuevo usuario, el que le sigue es ID 16, con el nombre john@gmail, el nombre John y el last name en null, porque aquí no he creado un last name. Pero también podría hacerlo. Solamente que tendría que eliminarlo nuevamente. Entonces aquí podría colocarle John, no lo sé, Martínez, por ejemplo. Entonces aquí guardo. Y aquí, por ejemplo, quiero eliminarlo otra vez. Vamos a quitar esto. Okay. Vamos a colocarle await, prisma, user. Vamos a colocarle delete, where, ID. Y le colocamos el ID 16. Primero hay que eliminarlo. Okay. Node index se va. Okay. Comento esto, de hecho.
Y ahora sí vamos a descomentar este bloque de código. Entonces ahora, como no existe el usuario con john@gmail, él va a crear un nuevo usuario y le va a añadir también el apellido. Vamos a guardarlo. Esto lo va a crear de nuevo porque no existe. Y pueden ver que ya creó un usuario ID 17 con nombre, apellido y correo. ¿Ok? Ya creó todos los datos. Listo, entonces de esta forma con el Observer nosotros tenemos esta facilidad de poder tener tanto el crear como el actualizar en uno solo. Y esto nos puede evitar algunas condicionales extras al final del día, porque bueno, él ya lo hace internamente. Entonces de esta forma ya tendríamos nuestras operaciones CRUD hechas. En la siguiente sección vamos a continuar ahora ya no trabajando tan solamente con una tabla, sino con dos tablas o más que estén relacionadas. De momento voy a cerrar aquí y continuamos en la siguiente sección. Hasta este momento hemos trabajado con un solo esquema o una sola tabla de usuarios. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos crear más tablas? Bueno, la forma sencilla es simplemente copiando este modelo y cambiando algunos campos. Por ejemplo, vamos a crear, supongamos una tabla de publicaciones. Supongamos que estamos hablando de un blog y quiero crear o quiero guardar publicaciones en mi base de datos. Entonces voy a crear un modelo que se llame post de publicaciones. Y cada publicación va a tener un ID, un título, un title y un content, un contenido. Entonces el ID vamos a colocarle de tipo entero. Esto va a ser un ID, va a ser un default auto increment también. Y el título vamos a colocarle que va a ser un string. Y el contenido también va a ser un string. Solo que claro, como les había mencionado, si yo lo coloco así, esto significa que son requeridos. Pero bueno, el contenido en mi caso voy a colocarle que es opcional, porque quizás va a estar creando una publicación, pero él al inicio solamente puede añadir el título y ya luego si quiere añade el contenido. Entonces lo que tenemos aquí es una publicación. Ahora, cuando nosotros queremos relacionar estos dos datos, porque al final una publicación es escrita por un usuario y un usuario puede escribir muchas publicaciones, tenemos una relación de uno a muchos. Entonces para crear ese tipo de relaciones lo que hace Prisma es que nos permite definir algunas propiedades extras. Por ejemplo, supongamos que en la publicación yo quiero añadir una propiedad nueva. Vamos a añadirle aquí author ID. Entonces author ID va a ser el ID del usuario que ha escrito esta publicación. Entonces vamos a colocarle tipo entero. Y claro, nosotros podríamos pensar que con esto ya estaría. Pero de hecho lo que nos dice Prisma es que aparte de este campo que está almacenando el usuario que le pertenece a esa publicación, nosotros podemos obtener ventajas en cuanto a poder tener métodos adicionales si le especificamos mucho más de qué tipo de relación estamos hablando, es decir, relación de uno a muchos o otro tipo de relaciones. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que aquí debajo voy a colocar una propiedad más llamada author que hace referencia a este dato de aquí. Y bueno, lo que voy a colocarle es con qué modelo está relacionado. En este caso sería user. Y después nosotros vamos a colocar un @relation que especifica el tipo de relación. Entonces, por ejemplo, primero le coloco los campos de este modelo, se llama fields. Y los campos aquí van en un arreglo. Ok, dos puntos, un arreglo. Y le coloco el campo del cual está relacionado. Yo le digo, este author ID es el que vaya relacionado. Ahora, ¿con cuál? Bueno, una segunda propiedad es una coma reference. Ok, y en reference también es un arreglo. Y aquí le coloco el campo del usuario con el que va relacionado. Entonces aquí el campo que ya relacionado sería un ID. Ok, es decir, cuando nosotros estamos haciendo esta relación, yo les digo que el author ID al final es una relación con el ID del modelo de usuarios. De hecho, es por eso que aquí pueden leerlo así: author ID, user y user ID. Ok, pero bueno, ahora me da un error y es porque me dice hay un error validando author en el modelo de publicaciones, ya que el campo relación author en el modelo post requiere una relación en el modelo user. Ok, aquí también requiere un campo. Entonces la relación va de esta forma. Yo le estoy diciendo que el author ID está relacionado con el user ID, pero aquí él también probablemente va a querer hacer una relación con la publicación. Entonces es en ambos lados. Es decir, una publicación está escrita por un usuario, pero un usuario también tiene muchas publicaciones. Entonces aquí le voy a colocar otra relación, le voy a decir post, ok, una propiedad llamada post, y este post vamos a colocarle que está relacionado con el modelo de publicaciones, pero van a ser muchos. Entonces voy a colocarle un arreglo, porque un usuario puede tener muchas publicaciones y una publicación puede pertenecer a un solo autor. Y ya está, con esto ya tengo una relación de uno a muchos. Y bueno, esto al final simplemente es para Prisma, porque internamente esto se transforma en foreign keys, por ejemplo. Pero bueno, gracias a esta sintaxis nosotros ya podríamos tener la relación sin necesidad de añadir otra palabra clave aquí debajo o por fuera de model.
Para darles una idea de cómo transformar esto en tablas, de nuevo tenemos que hacer una migración. Recuerden que las migraciones son las modificaciones que hacemos en nuestras tablas. Entonces vamos a abrir una terminal y vamos a escribir npx prisma migrate dev, ¿ok? Porque estamos en desarrollo. Y recuerden que si yo doy un enter, esto me va a pedir el nombre de la migración. Bueno, yo también puedo añadir una propiedad llamada --name y el nombre aquí mismo. Por ejemplo, voy a llamar a esta migración post-relation, o vamos a colocarle post user relation, ¿ok? Y si doy un enter, lo que va a hacer esto es que va a leer la nueva sintaxis de Prisma, y acaba de crear ahora otra tabla con un ID, bueno, con un número relacionado con el tiempo y con el nombre post user relation. De hecho, si yo vengo en migrations, vamos a ver el init, la migración init, que es donde está el código que ya habíamos visto, pero ahora hay una nueva que se llama el ID post user relation, y entro allí y lo que hace es crear ahora una tabla post, y esa tabla post ya tiene su foreign key y pueden ver que ya está relacionado con la tabla o el modelo user. De hecho, es lo único que está haciendo. Entonces, si yo ahora quiero ver si la tabla se creó, simplemente abro aquí la base de datos con SQLite Beaver. Y vamos a ver que aparte de user tengo una tabla de publicaciones. Y en la tabla de publicaciones también están sus campos, y aquí está el author ID. Pueden ver que solamente está el author ID, no está author. ¿Ok? Porque eso es para uso interno de Prisma. Y aquí en user, si yo vengo en user, pueden ver que, de hecho por aquí no obtengo nada. ¿Ok? Pueden ver que no hay nada nuevo. Pero él ya sabe que la relación va a ir en dos lados. Es decir, va a ser un usuario con una publicación. Y listo, de esta forma ya tenemos creado nuestra nueva tabla con una relación, y a su vez también hemos aprendido cómo modificar la base de datos en cada modificación. Luego, si ustedes cambian algo más, otra vez hacen un npx prisma migrate y le colocan otro nombre. Pero bueno, con esto ya estaría. Entonces vamos a continuar la siguiente sección, ahora consultando los datos que están relacionados. Ok, como ya tenemos nuestros datos relacionados en el modelo de Prisma, ahora nosotros podemos utilizar estos datos, o mejor dicho, la creación de nuevos datos, y utilizar este enfoque de relacionar una propiedad con otra. Para poder entender esto, por ejemplo, vamos a venir a nuestro código de index.js y vamos a quitar todo lo que está en main, y vamos a crear primero un usuario. Eso ya lo sabemos. Aquí creamos un await, llamamos Prisma, del usuario voy a estar creando algo, y aquí adentro voy a colocar un objeto con los datos. Entonces voy a colocar data, y aquí vamos a colocar un usuario que se llame, por ejemplo, vamos a colocarle Joe, por ejemplo, name, vamos a colocarle Joe, ok. Luego vamos a colocar también un email, vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle joe@gmail.com, o bueno, joe123 vamos a colocarle. Y claro, con esto ya tenemos un usuario creado. Esto yo lo puedo guardar en una constante llamada new user. Y esto es lo que podría ver por consola. Por consola aquí podría ver new user. Ahora, con esto no tenemos nada nuevo, pero supongamos que ahora yo quiero crear una publicación después de que se cree el usuario. Bueno, puedo decirle await prisma, y así como tenía user, ahora también tengo otra propiedad llamada post, y esta propiedad tiene algunos métodos que, por ejemplo, están lo mismo, create, update y demás, pero esto hace referencia a otra tabla. Entonces, por ejemplo, en post yo también puedo crear una publicación. Le digo que también voy a crear datos, y en datos vamos a colocar lo siguiente. Por ejemplo, si yo presiono control espacio aquí, vamos a ver que en la publicación yo puedo añadir un título, un contenido y también un autor o un author ID. En este caso, el author ID sería el ID del usuario al que le pertenece esa publicación. Para darles una idea, supongamos que yo aquí creo un título de una publicación que se llame mi primer publicación. Luego voy a colocar un contenido, por ejemplo, un content que se llame este es mi primer post. Y luego quiero colocar el autor de esta publicación, porque hasta este momento esta es una consulta y esta es otra, no están relacionados. Entonces, para relacionarlo, lo que voy a hacer es colocar aquí una propiedad nueva o una propiedad extra que se llame, por ejemplo, author ID. Este author ID hace referencia al ID del usuario. Entonces yo puedo colocarle aquí new user.id, y de esta forma ya estaría guardando el ID del usuario aquí dentro de esta propiedad. Ahora, esta es una forma de añadir esta propiedad, pero también hay otra forma en la que nosotros podemos conectar esta publicación con el nuevo usuario, y el modelo de la base de datos va a hacer una validación acerca de si ese usuario existe o no. Esa propiedad aquí sería igual, ya no sería author ID, sino sería author, ¿ok? Y dentro de author yo puedo llamar una propiedad connect, y aquí es como decirle el autor que le pertenece a esta publicación está conectado, y aquí vamos a colocarle con el ID. El ID hace referencia en este caso al author ID, que es lo que tenemos en este caso en la propiedad. Si nosotros vemos en Prisma,
Por ejemplo, nosotros tenemos una publicación author es de tipo user. Entonces user tiene las siguientes propiedades, ID, email y demás. Es por eso que aquí, cuando yo entro en este author, si presiono control espacio, aquí puedo tener ID, last name, name y demás. ¿Ok? Porque bueno, al final esto lo que hace es enlazar al autor, es decir, todo el autor. Y bueno, esta es una forma de decirle, ok, esto va a estar conectado a través del ID. Y le digo, del nuevo usuario voy a pasar el ID. Esto se lee de la siguiente forma. Yo primero creo un usuario en la base de datos. Lo que me devuelve la base de datos yo lo guardo en una constante. Y luego yo, utilizando la misma conexión de Prisma, le digo, quiero que también crees una publicación. Al crear una publicación crea un título y un contenido. Pero como esto debe tener un autor, yo le puedo pasar el ID del autor. O directamente le puedo decir que conecte con una propiedad de autor. Y aquí le puedo decir que conecte con el ID del usuario nuevo. Es decir, esto me va a dar un ID. Yo lo voy a colocar aquí para que se relacione. Esto me va a dar un nuevo post. Vamos a darle new post. Y finalmente voy a poder verlo por consola. Entonces le digo muestra por consola. En este caso el new post. Guardo. Y ya con eso tendría la misma consulta. Vamos a ejecutarlo. Abro la terminal. Vamos a abrir la terminal. Y le digo por ejemplo node index.js. Si doy un enter. Pueden ver que ha creado un usuario que tiene el ID 18, el email, el nombre, el last name. Y luego tengo un segundo objeto que hace referencia a una publicación con ID 1, el título, el contenido y el autor es en este caso el ID del usuario nuevo que se ha creado. De hecho, esta no es la única forma de relacionarlo. Yo puedo hacer esto simplemente. Puedo colocarle author ID y le puedo colocar también de new user. Vamos a colocarle new user el ID y esto es lo mismo en teoría. Entonces, por ejemplo, si yo aquí creo otro usuario que se llame, por ejemplo, Marcos, vamos a colocarle Marcos123, guardo y ejecuto esto, pueden ver que igual ha asignado el ID. Ahora, la única diferencia es que aquí nosotros, al momento de hacer la conexión con author, que es otra forma, nosotros tenemos acceso a otras propiedades, como, bueno, a través de connect, yo tengo acceso a otras propiedades, como el ID, el last name y demás. Entonces aquí yo puedo saber qué propiedades le pertenecen a ese autor. Pero bueno, al final esto es otra forma de relacionar. Al final nosotros podemos tener esa forma de conectar una publicación con un usuario simplemente a través del ID. Y bueno, esta es una forma de crear datos, pero no es la única. De hecho, yo también podría crear un usuario y dentro de ese usuario decirle que también crea una publicación. Es como hacer dos operaciones en una. Vamos a quitar esto y vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, supongamos que yo quiero crear en este caso un usuario. Entonces le digo de nuevo await prisma user.create. Voy a colocarle aquí los datos. Y le voy a decir que como dato vamos a colocarle un nombre. Supongamos que quiero crear el usuario llamado Donna. Y el correo vamos a colocarle donna@gmail.com. Ahora yo quiero que después de que se cree este dato también se cree una publicación que le pertenezca a ese usuario. Claro, podría crear un await post create, pero eso ya lo hemos hecho. Entonces otra forma es decirle que también este usuario tiene otra propiedad. De hecho, si presiono aquí control espacio, pueden ver que tengo una propiedad publicación o post. Entonces, dentro de esta propiedad post, nosotros podemos decirle, ok, también puedo crear algo. Entonces, si se dan cuenta, esto ya lo había conseguido creando otra consulta, pero utilizando esta propiedad yo puedo hacerlo directamente aquí. Entonces, esta es otra forma de hacerlo. Le digo, de las publicaciones, voy a estar creando algo, aunque también puedo tener otras operaciones. Por ejemplo, también está connect, pero en este caso vamos a darle create. Y create lo que va a hacer es colocar algún dato que yo quiera asignar. Por ejemplo, digo el título de la publicación, vamos a colocarle mi segunda publicación. O vamos a colocarle otra cosa, tutorial de Prisma por ejemplo. Y el contenido es algo como esto. Vamos a colocarle para hacer este tutorial y vamos a colocarle 3 puntos. Entonces con esto lo único que estoy haciendo es creando un usuario y luego también creando una publicación que le pertenece al usuario. Y como esto ya está utilizando una propiedad, él ya sabe cómo relacionarlo. Entonces esto al final me va a dar un nuevo, vamos a colocarle un new user, ¿ok? Y luego después vamos a ver ese nuevo usuario. Le digo muéstrame por consola ese new user. Ahora, al ver este nuevo usuario, yo luego también puedo consultar todas las publicaciones. Porque lo que pasa con este create es que como está creando un usuario, él me va a devolver tan solamente el usuario, pero sí lo va a crear. Entonces yo también quiero ver las publicaciones. Entonces voy a hacer otra consulta aquí debajo. Le voy a decir await de prisma.post.find. Vamos a colocarle find many, ¿ok? Y aquí vamos a colocarle que quiero ver todas las publicaciones. Ok, y aquí vamos a colocar un console log de todas las publicaciones. Listo, entonces aquí va a crear un usuario y una publicación y aquí voy a listar todas las publicaciones. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que obtenemos. De hecho voy a ejecutarlo nuevamente
Bueno, en este caso ya no puedo ejecutarlo, vamos a verlo nada más, porque ya lo había mostrado. Aquí lo creó, pero como la terminal no me deja verlo, vamos a hacerlo de vuelta, ¿ok? Vamos a cambiar el usuario nada más porque el usuario es único. Vamos a colocarle, por ejemplo, Cameron, vamos a colocarle Cameron@gmail. Vamos a guardarlo, node index. Y listo. Entonces, aquí lo que obtengo, el primero es el ID del usuario que se ha creado, es el ID 21, el email Cameron@gmail, el nombre Cameron y last name está en null. Pero luego tengo un arreglo de todas las publicaciones que se han creado, que son 1, 2, 3, y luego también se ha creado otra publicación para Prisma. Y bueno, aquí pueden ver que esta le pertenece al autor ID 21, es decir, le pertenece a este autor de aquí. Y bueno, ustedes pueden ver que yo no he colocado otro post create, simplemente he creado un usuario y ya luego se creó una publicación que le pertenece a este usuario. Es por eso que esta publicación le pertenece al usuario 21. ¿Ok? Y bueno, ya con eso estaría la forma en la que podemos crear datos, tanto para una entidad y luego también para otra, pero que están relacionadas. En la sección anterior hemos aprendido a crear datos relacionados. Ahora también vamos a aprender cómo consultar datos que están relacionados. De hecho es bastante sencillo porque solamente tenemos que conocer una propiedad nueva. Es decir, cuando nosotros consultamos datos podemos utilizar el típico await prisma punto el modelo, por ejemplo usuario, y le digo por ejemplo que quiero buscar todos los usuarios, ¿ok? Y esto buscaría todos los datos de los usuarios. De hecho vamos a verlo, le digo quiero que guardes estos usuarios en una constante users, y aquí voy a ver por un mensaje en consola de estos usuarios. Vamos a guardarlo y si abro una terminal y ejecuto la consulta, pueden ver que aquí está la lista de todos los usuarios. Pero si se dan cuenta, esto tan solo me da los usuarios, ¿ok? Supongamos que yo quiero que me dé también la información de las publicaciones que le pertenecen a cada usuario. Puedo hacer aquí otra consulta y relacionarlos, o muy fácil, simplemente coloco aquí una propiedad y le digo include, y aquí le digo que incluya las publicaciones, los posts en true. Entonces, esto es como decir, de todos los usuarios también quiero que traigas las publicaciones de cada uno. Este post existe porque de nuevo en el modelo de datos de Prisma a los usuarios le había colocado esta propiedad post también, ¿ok? Entonces ahora sí, si ejecuto lo mismo, si ejecuto esta consulta de aquí, vamos a limpiar, ejecuto. Pueden ver que ahora, aparte de todos los datos que ya teníamos, cada usuario que yo tengo aquí tiene una propiedad extra post. Los que no tienen publicaciones, por ejemplo, está un arreglo vacío, como estos, pero casi los últimos pueden ver que tienen publicaciones un objeto. Ese objeto es básicamente la publicación que está relacionada a cada uno de estos usuarios. De hecho, esta es una fila de otra tabla, pero ya Prisma lo coloca allí. Ahora, supongamos que nosotros queremos verlo. Bueno, podemos recorrerlos. Por ejemplo, vamos a esto ya es un arreglo, entonces yo podría hacer de users. Quiero hacer un for each. Ok, y al recorrer cada usuario quiero mostrar información. Entonces le digo quiero mostrar un log. Vamos a separarlo con unos guiones para que cada usuario esté separado. Luego voy a colocarle aquí que vamos a colocar un título que diga user 2 puntos. Y vamos a concatenar aquí o vamos a mostrar el user.name. Ok. Luego también vamos a colocar otro console log aquí debajo. Y aquí yo quiero mostrar lo que sería el correo de cada usuario. Entonces vamos a decirle que muestre el user.email. Y luego también quiero que vean las publicaciones. Entonces le digo del usuario. Tiene también su propiedad post, es decir, los usuarios tienen propiedad post. Y esta propiedad post también es otro arreglo. Entonces le puedo decir de ese arreglo quiero que también lo recorras. Y al recorrerlo, por cada publicación vamos a obtener también un índice. Y al tener esas publicaciones yo puedo mostrarlos por consola. Entonces le digo quiero que muestres por consola una concatenación del índice, es decir, el 0, 1 y demás. Y luego vamos a colocarle el título de la publicación. Por ejemplo, post.title, que es la publicación que se está recorriendo. Y post.content. Ok, vamos a guardar y vamos a ver esto. Entonces ahora si yo consulto esto, node index, pueden ver que ya cambió el formato. Entonces aquí tengo unas líneas, el usuario que se llama John, su correo y nada más. Pero los últimos, como estos usuarios de aquí, tienen nombre y correo, pero también su publicación, que es 0 por ejemplo. Aquí también todos tienen una sola publicación, pero por ejemplo vamos a comentar esta porción de código. Y supongamos que quiero crear otra publicación para otro usuario. Bueno, puedo decir await prisma.post. Le digo que quiero crear una publicación que se llame, por ejemplo, bueno, data title. Y supongo que quiero crear una publicación que se llame Node.js tutorial. Y aquí vamos a colocarle como contenido. De hecho, simplemente el título vamos a colocarle. ¿Ok? Y esto va a ser una nueva publicación, pero le tengo que decir de quién es esta publicación. Entonces voy a decir el autor ID. Le pertenece y aquí vamos a colocarle que le pertenezca al usuario
Vamos a colocar el usuario 21, si no me equivoco es este usuario de aquí. Entonces voy a decirle el usuario 21. Vamos a guardarlo. Entonces si yo ejecuto esto de aquí, vamos a limpiar. No va a pasar nada, pero ahora sí ya puedo quitar el código, lo puedo comentar. Voy a quitar. Y ya ahora sí puedo listar todos los usuarios. Ok. Y vamos a volver a ejecutar esto, le digo node index. Y pueden ver que el usuario, el último, el usuario 21, el usuario Cameron, tiene ahora dos publicaciones. Publicación 0 y publicación 1. Ok. Y bueno, al final, estos son los datos que le pertenecen a este único usuario. Pero bueno, todo lo que he hecho aquí, en realidad esto no es de base de datos, esto es código de JavaScript, simplemente funciones muy básicas. Entonces, si ustedes quieren practicar un poco más con las funciones for each, map y demás, les recomiendo un video en donde ya les he mostrado cómo utilizar estas funciones relacionadas con los arreglos de JavaScript. Pueden ver que siempre es muy útil cuando trabajamos con base de datos. Pero bueno, de momento al menos ya han entendido cómo es que también yo puedo relacionar o consultar datos de un usuario que están relacionados con otro dato. Ok, entonces continuamos en la siguiente sección. Ok, hasta el momento ya hemos aprendido cómo hacer consultas en nuestro código o ya hemos aprendido cómo hacer consultas en nuestra base de datos de código. Ahora, si nosotros queremos aprender cómo editar estos datos a través de una interfaz gráfica, para eso están los clientes de SQL. Ya allí hay algunos programas que están enfocados para cada base de datos. Por ejemplo, en MySQL está MySQL Workbench, en Postgres está pgadmin, en SQLite también tenemos DB Browser for SQLite. Pero bueno, en nuestro caso, al final eso depende de la base de datos que utilicemos. Pero lo bueno es que en Prisma nosotros también tenemos una interfaz gráfica que ya viene instalada o ya viene lista para usarse utilizando el módulo que ya habíamos instalado previamente, que es el módulo @prisma. Entonces, así como nosotros tenemos aquí consultas de datos en código, también podemos activar esa interfaz gráfica. De hecho, pueden venir en la terminal de Visual Studio Code. Vamos a limpiarlo y vamos a ejecutar el comando npx prisma studio. npx prisma studio. Damos un enter. Y esto lo que va a hacer es levantar una aplicación en el puerto 5555. Ok. Y si ustedes vienen en su navegador. De hecho, esto abre una pestaña por defecto. Pero bueno, ustedes también pueden venir en el navegador, en el localhost 5555. Y pueden ver que tienen como una especie de buscador. Y aquí están las tablas que se han creado de los modelos de datos. Por ejemplo, yo voy a entrar en usuario. Y en usuario aquí tengo todos los usuarios que ya he venido creando. Entonces, esta es una interfaz bien sencilla para poder añadir algo. Por ejemplo, supongamos que este usuario John lo quiero cambiar. Le doy un doble clic. Y aquí nosotros podemos cambiar por otra cosa. Por ejemplo, quiero cambiarlo a Jonathan, por ejemplo. Y aquí en last name vamos a colocarle John y vamos a colocarle Pérez, por ejemplo. Ok. Y aquí arriba pueden ver que dice que hay un cambio. Le doy Save One Change. Y aquí debería haber el cambio. Pero eso es lo que es común en esta interfaz. Aquí cuando nosotros hacemos una modificación, por ejemplo, tengo que dar un enter y ya lo lee como un cambio recién allí. Ok. Entonces ahora sí. Y allí lo guarda. Ok. Entonces con esto ya tenemos la forma de editar rápidamente. De hecho, aquí en publicaciones también puedo hacer lo mismo. Puedo cerrar o dar un más. Si cierro, se va a la ventana. Ok. Pero si doy en más, otra vez se abre esta ventana para abrir en otra pestaña la publicación y en la otra el usuario. Okay. Entonces en la publicación, vamos a venir en el 5 y le voy a decir que el contenido vamos a colocarle en este tutorial, por ejemplo. Y si yo quiero guardarlo, doy un enter y aquí ya reconoció que hay un cambio. Ahora supongamos que el author ID lo quiero cambiar. Ok, puedo hacerlo colocando o cambiando un número, o puedo venir aquí en user y me sale un buscador de todos los usuarios. Entonces puedo decir, ok, quiero buscar un usuario en donde el nombre sea, por ejemplo, Roberto, por ejemplo. Ok, y allí ya se filtró. Entonces le digo, ok, este es el usuario que quiero. Podemos darle esto que dice Open in New Tab. Y esto lo que va a hacer es abrirlo en una ventana nueva. En este caso solamente abriría ese usuario. Pero bueno, voy a darle aquí, vamos a cerrarlo, Discard Changes. Simplemente voy a decirle que voy a cambiar el usuario y vamos a escoger aquí Roberto, por ejemplo. Vamos a darle nuevamente Roberto. Y voy a escoger este de aquí. Entonces vamos a marcarlo. Y ya estaría. Con esto salimos. Y ahora pueden ver que el usuario es 11. Ok, incluso puedo cambiarlo. Le digo, ok, no, es el usuario 19, que es Marcos, por ejemplo. Le doy aquí el usuario 19, salgo. Y pueden ver que ha cambiado. Entonces le doy Save One Change. Y ahora el autor de este artículo es el usuario 19. Ok. Entonces de esta forma nosotros también podemos editar utilizando la interfaz. Esto funciona tanto para base de datos de desarrollo como de producción. Y lo único que necesita esto para funcionar es simplemente que nuestro proyecto en el archivo env, es decir, en el archivo donde hemos colocado la URL de la base de datos, tenga allí alguna variable, porque al final esto se conecta con nuestra base de datos. Entonces de esta forma también podemos editar rápidamente.
Luego también hay filtros en donde nosotros podemos añadir un filtro, es decir, podemos colocar el filtro por título y demás. Pero bueno, en este caso es para si tenemos múltiples datos, podemos buscar todos los títulos que sea igual, por ejemplo, vamos a colocarle tutorial de Prisma, por ejemplo. Y esta es una búsqueda, ¿ok? Vamos a cerrarlo. Luego también están por campos. Yo puedo, digamos, ver todos los campos. Aquí por defecto se ven todos. Pero supongamos que quiero ver tan solo el ID y el título. Entonces pueden ver que tan solo me muestra eso. O aquí, por ejemplo, tengo 5, pero yo le digo que tan solo quiero ver los primeros 3, por ejemplo. Y me muestra tan solo los primeros 3. ¿Ok? Entonces esto al final yo refresco y es la actualización. Pero bueno, aquí no he hecho cambios. Entonces le digo, ok, quiero verlos todos. ¿Ok? Y de esta forma yo puedo ir personalizando un poco la búsqueda. Esta interfaz es muy simple. No esperen hacer otras cosas. Pero bueno, esto es lo más básico que vamos a necesitar cuando estamos trabajando. Aquí lo último también tenemos cambios de temas, por ejemplo. ¿Ok? Perdón. Luego vamos a colocarle aquí también donde dice View Shortcuts. Y también hay atajo de teclado para poder navegar entre celdas o, por ejemplo, mover tanto vertical como horizontalmente algunos datos. Por ejemplo, aquí yo puedo moverme por todas estas celdas como si fuera un Excel. Y puedo dar un Enter y aquí puedo editarlo. ¿Ok? Y doy otro Enter y ya con esto puedo guardarlo. Creo que también hay un atajo para guardar rápidamente. Vamos a verlo. Bueno, no tenemos atajo para guardar. Solamente tenemos atajo para movernos y ya está. ¿Ok? Pero bueno, ya con esto estaría. Listo, entonces con eso ya tenemos nuestra interfaz. En la siguiente sección continuamos. Ok, hasta el momento hemos aprendido cómo utilizar Prisma con JavaScript. Pero también podemos aprender cómo utilizarlo junto con TypeScript. Así que vamos a crear un proyecto con TypeScript y configurando Prisma también. Entonces vamos a cerrar aquí. Pueden venir en las opciones de Visual Studio Code y simplemente vienen en File. Y pueden venir aquí donde dice Close Folder. Y esto va a cerrar el proyecto. ¿Ok? Ahí está el proyecto. Vamos a crear otro. Entonces voy a crear otra carpeta aquí. Que se llame, por ejemplo, Prisma ts-example. ¿Ok? Vamos a arrastrar esta carpeta dentro de Visual Studio Code. Y a partir de aquí vamos a configurar nuevamente un proyecto de Node. Para hacerlo escribimos npm init-y. ¿Ok? Para crear el proyecto de Node. Luego vamos a instalar algunas dependencias. En este caso con TypeScript, primero voy a decir npm install y vamos a instalar, por ejemplo, TypeScript. Voy a estar instalando ts-node-dev y voy a estar instalando también @types-node. Ahora, voy a estar instalando estas dependencias que ven aquí porque cuando estamos trabajando con TypeScript, el módulo TypeScript se va a encargar de cambiar el código de TypeScript a JavaScript. ts-node-dev es un paquete que nos va a permitir poder ir actualizando el código, o mejor dicho, va a reiniciar el código cada vez que cambiemos algo. Y con @types-node nosotros vamos a poder tener autocompletado de variables que Node ya contiene, como por ejemplo el objeto process y demás. Ok, vamos a dar un Enter y esto lo va a instalar. Esto es tan solo para configurar TypeScript de momento. Entonces una vez instalado, lo siguiente es crear un archivo de TypeScript. Podemos crearlo en orden. Aquí podemos crear una carpeta que se llame, por ejemplo, src y adentro un archivo index.ts. Y de momento vamos a crear un hola mundo. Entonces voy a decirle un log que diga, por ejemplo, hello world. Ok. Y para poder ejecutar esto nosotros tenemos que configurar también TypeScript. Entonces aquí en la consola, ya instalado estos paquetes, voy a decir npx tsc-init. Y esto lo que va a crear es un archivo de tsconfig.json. Lo siguiente que vamos a necesitar es instalar también los módulos de Prisma. Entonces voy a decir npm install prisma-d y esto va a instalar Prisma. Ok, vamos a esperar que instale. Y lo siguiente es configurar también Prisma, pero vamos a terminar primero con TypeScript. Entonces aquí en tsconfig nosotros lo que vamos a hacer es cambiar algunas propiedades. Por ejemplo, la propiedad que nos importa es aquí el source. Vamos a verlo. Hay uno que nos permite llamarse, creo que es el root dir. Ok, el root dir vamos a decirle que todo el código va a estar al inicio del proyecto o en src en nuestro caso. Ok, y luego esto va a compilar o va a convertir el código a otra versión que sería su versión de JavaScript. Esto va a ir, por ejemplo, en outdir. Vamos a buscar por aquí outdir. De hecho pueden presionar Control F en Visual Studio Code y pueden escribir outdir y ahí está la otra propiedad. Ok, entonces aquí pueden descomentar esto y aquí le dicen que va a colocar el código en la carpeta 10. Listo, vamos a guardarlo y ya está configurado TypeScript. Ahora, para ejecutar todo esto, vamos a ir en package.json y aquí en el scripts voy a colocar un script nuevo que se llame dev, por ejemplo. Y este script va a ejecutar por mí el comando ts-node-dev
solamente con la opción --respawn y el archivo que queremos ejecutar, que está dentro de src, llamado index.ts, y guardamos. Entonces cuando yo ejecuto npm rundev, él va a ejecutar por mí este comando y ya está. Entonces si yo abro la terminal y escribo npm rundev, pueden ver que ejecuta por mí el proyecto y me dice hello world. Ahora si yo cambio hello world a hello world 2, pueden ver que allí está el hello world 2. Entonces cada cambio que yo haga y guardo, él me va a ir mostrando esos cambios. ¿Ok? Y bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es configurar Prisma. Entonces para configurarlo, vamos a cancelar de momento en la terminal y vamos a decir npx prisma init. Y esto lo que va a hacer es inicializar Prisma. Esto lo va a hacer con SQLite de hecho. Entonces vamos a dar un enter nuevamente. Y listo, nuevamente va a configurar el proyecto con Prisma. Entonces vamos a colocar aquí un modelo sencillo de datos. Por ejemplo, voy a crear un modelo de un producto, supongamos. Y el modelo de un producto va a tener un ID. Vamos a colocarle que va a ser un entero. Vamos a colocarle que va a ser un ID y vamos a colocarle un default auto increment. Luego vamos a colocarle también un nombre al producto que sea un string y vamos a colocarle un precio que sea también un entero. De hecho, así como tenemos enteros, pueden ver que también tenemos propiedades como decimal o float. En este caso, esto hace referencia a digamos a la longitud que nosotros esperamos colocar allí. Vamos a colocarle esto a un decimal, por ejemplo. ¿Okay? Y luego también podríamos colocarle otras propiedades como boolean. Por ejemplo, supongamos que el producto está en stock y yo le digo que el stock es un booleano. Entonces esto puede estar activo o desactivado. Entonces vamos a colocarle que por defecto un @default. Y aquí le digo por defecto va a estar en false, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a guardarlo y ya con eso tendría una tabla de productos. Lo mismo, abrimos la terminal y decimos, vamos a limpiar, decimos npx prisma migrate dev --name init, por ejemplo. Esto va a crear aquí una nueva migración para, en este caso vamos a estar utilizando SQLite. Y bueno, algo me faltó decirles, y es que cuando yo escribí init o npx prisma, vamos a verlo por aquí. Cuando yo ejecuté npx prisma init, como les dije, él por defecto utiliza Postgres. Entonces él ha colocado aquí una dirección de PostgreSQL. Claro, en mi caso no tengo Postgres, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar esto. ¿Okay? Vamos a cambiarlo. Le digo que esto va a utilizar file, y aquí vamos a colocarle el archivo que se va a llamar db. Vamos a colocarle file.db o algo así. O también podríamos colocarle db.file y demás. Voy a colocarle en este caso products.db, por ejemplo. Ok, entonces aquí voy a venir en Prisma y le digo que no vas a estar utilizando PostgreSQL, sino vas a estar utilizando SQLite. Y aquí la variable es la misma. Ok, entonces vamos a guardarlo. Y si yo ejecuto nuevamente npx prisma migrate dev init, él va a crear nuestra base de datos en este caso de SQLite, y va a estar instalando el módulo. Ok, y ya estaría. Pueden ver que ha sido muy simple. Ok, es prácticamente lo mismo. Ahora, si yo quiero empezar a hacer consultas, pues ya es lo mismo que ya habíamos visto. Le importo aquí Prisma, le digo quiero importar. Y vamos a colocar, por ejemplo, desde @prisma_client en la clase prisma_client. Le digo new prisma_client. Esto me va a dar un nuevo objeto. Aquí ya estoy yendo un poco más rápido porque esto ya lo hemos visto en secciones anteriores. Entonces esto ya deberían saberlo. Entonces aquí con esto vamos a hacer las consultas. Le digo await prisma.product y aquí le digo create, por ejemplo. Entonces aquí puedo crear un dato y de este dato puedo decirle que voy a insertar un nombre del producto, laptop, por ejemplo. Aquí le voy a colocar un precio, vamos a colocarle 100.22. Un stock va a estar en true, por ejemplo, porque por defecto está en false. Esto va a ser un new product, o bueno, un new product. Y para que funcione todo esto vamos a colocarlo dentro de una función main, por ejemplo. No tiene que llamarse main, pero bueno, es porque es la función principal. Entonces le digo async y llamo esta función main. Y ya estaría. De esta forma, debajo puedo ver el producto. Entonces le digo console log. Vamos a verlo. Console log new product. Ok. Vamos a guardarlo. Y si ejecuto esto, le digo, vamos a colocarle npm rundev. Y vamos a ver aquí que ya se ejecutó la inserción de los datos en ID, name, laptop y demás. De hecho, si abro otra terminal, puedo escribir npx prisma studio. Esto va a abrir otra vez una dirección en el localhost 5555. Esta no es, vamos a refrescarlo. Pueden ver que ahí tan solo hay una tabla de producto. Y aquí está el dato que hemos insertado.
Y listo, de esta forma entonces nosotros ya podemos empezar a digamos, añadir más consultas y poder utilizar también el tipado estático desde Prisma, porque pueden ver que aquí cuando yo he hecho digamos, he tratado de colocar datos, él ya me autocompleta, porque lo que hace Prisma es que cuando se genera el Prisma Client ya viene con sus typings de TypeScript, entonces yo no he tenido que hacer nada extra. Pueden ver que la configuración es prácticamente la misma, solo que ya he tenido que configurar TypeScript. ¿Ok? Entonces de esta forma también podemos trabajar con TypeScript en nuestros proyectos. Ok, en esta última sección vamos a aprender cómo desplegar una base de datos. De hecho, es bastante fácil estos días porque el crear una base de datos, prácticamente hay muchos proveedores de la nube que ya nos dan una URL para que subamos nuestra base de datos, pero nosotros vamos a tener que subir tablas. Entonces es algo que confunde a muchos porque las tablas se tienen que, digamos, colocar con columnas, sintaxis SQL y demás, pero justamente por eso, en este caso Prisma ya tiene registrado en estos archivos SQL estos datos. Entonces, en este momento voy a quitar aquí algunas cosas. Primero vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar todo lo que habíamos hecho. ¿Ok? Y vamos a ir con el primer proyecto, el proyecto de JavaScript, que espero que no lo hayan eliminado. ¿Ok? Entonces vamos a abrir el proyecto anterior. Y voy a usar este porque, bueno, en este caso la mayoría no sabe utilizar TypeScript. Entonces yo prefiero que sea un proyecto genérico. Pero si ustedes saben usar TypeScript, continúen con el proyecto que acabamos de generar en la sección anterior. ¿Ok? El proyecto de TypeScript. Entonces, en este caso vamos a cambiar un poco las cosas. Cuando estamos en desarrollo, nosotros trabajamos con base de datos como SQLite. En este caso no hay ningún problema porque la base de datos está aquí. Entonces, nosotros si eliminamos se va a la base de datos. Y bueno, aquí no vamos a perder nada. Pero cuando estamos en producción, por lo general se utilizan bases de datos que pueden funcionar en red. Por ejemplo, puede ser PostgreSQL, MySQL Server, MySQL, Microsoft SQL Server, MySQL, puede ser también incluso base de datos como NoSQL, como MongoDB aquí también. Pero bueno, todas esas bases de datos funcionan en red, son bases de datos que funcionan para producción. Ahora, en este caso, nosotros, como no podemos desplegar SQLite, vamos a cambiarlo por Postgres. Por suerte es muy fácil. El esquema que ya había creado aquí, esto lo vamos a dejar intacto. Pero esta base de datos la vamos a eliminar. Voy a eliminarlo. ¿Okay? Listo. Ahora en migraciones. Estas migraciones tienen sintaxis, pero es sintaxis de SQLite. No es sintaxis de PostgreSQL o algo. Entonces vamos a quitar las migraciones. Y vamos a eliminarlas. Y vamos a cambiar algo en schema.prisma. Lo primero que vamos a hacer es que el provider lo vamos a cambiar a otro. En mi caso voy a escoger PostgreSQL, ya que hay proveedores de la nube que nos permiten tener una base de datos de Postgres gratuitamente. Y la URL lo tenemos que cambiar. Ahora, la URL, ¿dónde lo saco? Porque en este computador que yo tengo no tengo PostgreSQL. Entonces, de algún lugar tengo que obtener la URL. Entonces, vamos a ir en proveedores que nos den alguna base de datos gratuita. Por ejemplo, uno de esos, en este caso, es Supabase. Y para aquel que no sepa qué es Supabase, Supabase es un proveedor de la nube que nos permite tener aplicaciones con una base de datos ya desplegada, subida de archivos y demás. Pero bueno, yo no voy a estar indagando o entrando en tanto detalle en este servicio. Lo único que necesito es la base de datos de Postgres que me da gratuitamente. Entonces vamos a venir aquí, le voy a dar Sign In. Voy a loguearme con mi cuenta de GitHub. Vamos a entrar allí. Okay, vamos a darle aquí Continue with GitHub. Ahí está cargando. Esto ya va a entrar porque tengo mi cuenta de GitHub allí logueada. Y bueno, voy a darle New Project. Y aquí simplemente cogemos un proyecto. Vamos a colocar algún nombre. Por ejemplo, le coloco Prisma ejemplo. Ok, vamos a colocar una contraseña en la base de datos. Voy a colocarle FastPrisma, por ejemplo. FastPrisma. Ok. FastPrisma 123. Vamos a colocarle. Ok. Y ya estaría. Entonces voy a darle aquí en crear un nuevo proyecto. Y claro, esto lo que va a hacer es crear toda una serie de servicios de la nube. En nuestro caso no vamos a entrar en los otros servicios. Lo único que necesito es venir aquí en esta ventana de configuración que ya me muestra. Y pueden ver que aquí está la forma en la que yo puedo conectarme a Supabase y demás. Pero aquí debajo debería estar la base de datos. Por aquí debería estar. Ok, y si esperamos un poco pueden ver que aquí ha cargado esta página. Ok, que nos permite poder ver digamos los servicios que tenemos activos. En este caso vamos a entrar en Database. Y aunque podríamos pensar que aquí podemos conectarnos a Database, que es esto es para añadir datos directamente. En realidad no vamos a estar utilizando esto. Entonces vamos a venir aquí donde está, en este caso, el Project Settings. Y aquí nosotros tenemos toda la configuración del proyecto. Vamos a venir aquí donde está Database, por ejemplo. Y en Database nosotros vamos a ver esta ventana donde está el host, Database Name y demás.
Les aconsejo de nuevo que esperen un poco porque esto tarda algunos segundos en generarse. Pero bueno, ya saben que aquí está en Project Settings, Database, allí están las URLs. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que obtengo un host, un nombre de base de datos y demás. Simplemente tengo que colocarlo. Entonces aquí vamos a colocarlo. De hecho ya me olvidé la contraseña. Vamos a ver de nuevo. Vamos a entrar aquí y le digo ok. Vamos a conectarnos a través de PostgreSQL. Voy a colocar // Vamos a colocar el usuario, que sería en este caso el usuario de aquí. Ok. De este de aquí. Ok. Luego 2 puntos, la contraseña, que sería la contraseña que le he colocado al proyecto, que yo le coloqué fastprisma123. Ok. Esa es la contraseña que colocamos al proyecto. Luego un arroba, el host, que es este de aquí, esta dirección. Luego 2 puntos, el puerto. Ok. El puerto está aquí. Ok. Y ya estaría. Y un slash. Y la base de datos. La base de datos ya lo creó Supabase, que se llama Postgres, por ejemplo. Pego. Y listo, esta es la dirección de PostgreSQL. Entonces ya con este formato o esta URL ya podemos comunicar a nuestra aplicación con Postgres. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente ejecutar la terminal. Y aquí voy a decirle npx prisma, nuevamente migrate, dev name init. Vamos a colocarle, damos un enter. Y lo que va a hacer es intentar comunicarse con la base de datos de Postgres y va a crear nuestras tablas. Las tablas que nosotros hemos especificado en este modelo de usuario y de publicación que ya habíamos definido antes. Ahora en este caso se está demorando un poco. Bueno, vamos a ver si puede conectarse. Ok, y allí me dice que ha aplicado la migración. Ok, entonces ¿qué significa esto? Que se ha podido conectar y ha podido crear una migración. De hecho, si venimos en Migrations, aquí vamos a ver que aquí están las tablas que él ya creó. Entonces nosotros no hemos tenido que hacerlo manualmente. Y bueno, si venimos ahora en Database, aquí en Table Editor, pueden ver que están las tablas que ha utilizado Prisma. Está Post, está la tabla de publicaciones con todos los campos y está User. Ahora, esto es porque al final este servicio ofrece una base de datos de Postgres al final del día. Pero este mismo proceso es para todas las aplicaciones que ustedes vayan a desplegar utilizando Prisma. Es decir, colocan la dirección de donde está su base de datos, npx Prisma. En este caso, de hecho, yo he ejecutado npx Prisma dev, que es la migración en este caso, la migración inicial de desarrollo. Pero luego cuando ustedes terminan de hacer un cambio, por ejemplo, ustedes pueden ejecutar lo siguiente: npx prisma migrate y deployed. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es que directamente esto lo va a subir los cambios a la base de datos sin la necesidad de crear bueno, en este caso una nueva carpeta. Porque lo que va a hacer es que él va a leer que está aquí los cambios o las migraciones de SQL y directamente los va a subir a producción. ¿Ok? Entonces migrate dev es cuando hacemos cambios. Supongo que aquí le digo que el usuario va a tener también una propiedad llamada age, que va a ser un entero. Guardo. Y si quiero, allí no utilizo deploy, sino utilizo dev y le coloco como nombre user age, por ejemplo. Y esto va a crear una nueva migración en desarrollo, simplemente para alterarlo. ¿Ok? Para alterarlo aquí en una nueva carpeta va a aparecer. Vamos a esperar un segundo que lo cree. Y aquí lo está creando con una tabla. ¿Ok? Entonces lo que hace dev es que añade el cambio en la base de datos, pero también lo añade aquí en una tabla creada. ¿Ok? En una tabla para que nosotros podamos ver el cambio que ha añadido. Por ejemplo, esto es lo único que ha hecho: añadir una nueva columna. Y si vengo aquí en la tabla de usuario, vamos a ver que aquí está la propiedad age nuevamente. ¿Ok? Pero bueno, ya con esto entendemos un poco cómo es que se suben en este caso la estructura de la tabla. Ya luego depende de nosotros simplemente estar conectándolo con alguna aplicación. Ok, entonces eso ha sido todo por el curso, en este caso del ORM llamado Prisma, que nos permite comunicar nuestra base de datos a través de código de JavaScript o TypeScript a nuestra aplicación backend. En este caso no hemos creado una aplicación, simplemente hemos aprendido sus bases, pero si quieren conocer cómo utilizarlo en un proyecto de verdad, he creado un proyecto para los miembros del canal en donde ustedes van a poder utilizar Prisma como ORM unido a Node.js para crear una REST API y comunicarlo también con un frontend de React. En este caso ese proyecto ya lleva autenticación, guardado de datos, relaciones de datos, subida de imágenes, así que van a poder aprender mucho si les gusta utilizar en este caso esta tecnología en un proyecto. Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.